Luego de un par de semanas, el Esperion viaja a Qatar para jugar la Copa Al-Kas. Los muchachos disfrutan de la comida local mientras piensan en lo duro que estuvo el entrenamiento para enfrentar al Barcelona, el cual estuvo siendo supervisado por Garulla. Ashito sale a caminar por su cuenta para pensar un poco, y entre tanto se decía a sí mismo que quería demostrarle el poder del Esperion al mundo. Choca con un tipo sin querer, el cual no era otro que Damian Kant, la estrella del Barcelona juvenil, quien también andaba de paseo por Qatar con su hermana. Damian se da cuenta de que hoy venía de Japón por su uniforme. Ashito, al ver que vestía con un polerón del Barcelona, le pregunta si acaso es Damian Kant. El argentino le responde que sí, tras lo cual Ashito se presenta con un inglés chamullero como un defensor del Esperion Tokyo City, estirando la mano de forma amistosa. El argentino lo queda mirando fijamente sin decir nada, por lo que la hermana le pide perdón al peluca, explicándole que Damian no sabe nada de inglés, así que traduce para él todo lo que dijo el japonés. Damian se levanta ignorando la mano de Aoi, y le vuelve a clavar una mirada seria mientras guarda silencio. Al verlo a los ojos, Aoi siente un escalofrío bastante familiar, algo así como lo que sintió la primera vez que vio a Kitano Ren, Triponeo Kuribayashi. Damian igual siente algo similar, pero no dice nada, y luego se marcha con la periodista Aoi debido a que tenía una entrevista con ella. Aquí Ashito se percata de que Kaido también estaba en Qatar, por lo que se levanta para ir a preguntarle qué verga hace aquí. Kaido le cuenta que la periodista hoy la había llamado para ofrecerle un trato. Ella la llevaría a Qatar como parte de su equipo periodístico, pero solo a cambio de que le preste a su mayordomo personal como intérprete, ya que el viejo al parecer sabía hablar más de 108 idiomas. Antes de comenzar con la entrevista, Damian se toca la cabeza mientras busca en su mente la personalidad perfecta para dar una buena entrevista, y una vez que la encuentra, cambia completamente su forma de ser, y pasa de ser un tipo reserio a uno muy hablador y sonriente. Durante la entrevista, Damian cuenta varias cosas que dejan a los juveniles de Japón con el culo para adentro, como por ejemplo, que él tenía un representante desde los 13 años, y que eso era algo normal en el fútbol europeo, ya que para ellos el fútbol es un negocio, y ese negocio comenzaba desde que los niños empiezan a patear un balón. Este choque cultural impacta a los japoneses que estaban escuchando la entrevista, porque en el mundo oriental era imposible que estas cosas pasaran, ya que los juveniles eran tratados como niños hasta que suben al primer equipo. En cambio, en Europa se les trataba como profesionales desde que entran al club. Schrier, el ahora representante de Damian junto con su querida hermana mayor, asevera que todo este sistema de negocios está diseñado para proteger a los juveniles, debido a que en Europa es muy común que a los chicos se les ofrezca mucho dinero o autos de lujo a cambio de que se unan a un equipo, y muchos terminan perdiéndose entre tanta fiesta, mujeres y alcohol, por lo que los agentes son los encargados de cuidarlos hasta que cumplan la mayoría de edad. La hermana de Damian le dice a la periodista que es muy tierno el ver cómo se sorprenden por cada pequeña cosa que dicen, y le dice en un tono medio burlesco que siente envidia de su pequeño e inocente país. Aoi de todas formas continúa con la entrevista, y le pregunta a Damian si está emocionado de poder jugar contra el Esperion en la primera fecha, ya que un pajarito le había contado por ahí que estaba muy interesado en Japón. La imagen del día en que conoció a Fukuda viene a la mente de Damian, pero el que acaba respondiendo es Schrier, quien dice que Damian solo tiene permiso para jugar en los partidos importantes de la Copa, ya que el Barcelona no quería que se lesione antes de que se integre el primer equipo. Esto hace que hoy se dé cuenta de que lo que sintió cuando conoció a Damian no fue miedo, sino que fue un tremendo sentimiento de inferioridad tanto en un jugador que ya es parte de un equipo de clase mundial como el Barcelona, y reconoce que él está a un nivel completamente diferente a todos los rivales que ha enfrentado hasta ahora. Sayama se reencuentra con Fukuda luego de 12 largos años. El ahora entrenador juvenil del Barcelona seguía tan flamen y resentido como siempre, y le dijo a Fukuda que en Japón el fútbol es una mierda, y que pensaba demostrárselo con su equipo en el partido de pasado mañana, aseverando que les van a partir el culo para hacerles entender lo inferiores que son. Al otro día, Damian y el resto de la plantilla del Barcelona se van al estadio para ver la primera fecha de la Copa. Aquí nos enteramos de que el argentino era muy religioso, debido a que las últimas palabras que escuchó de su abuelita fue que confía en el Santísimo, porque Dios lo guiará por el buen camino cuando sea futbolista, tras lo cual tuvo que abandonar Argentina con su hermana para buscar una mejor vida en Barcelona. Mientras rezaba, Damian se percata de que había alguien detrás de él, y al girar la cabeza se encuentra con 3 de los jugadores del equipo japonés, Akutsu, Kuribayashi y Ashito Aoi. Damian los queda mirando fijamente, lo cual se debe probablemente a que reconoció al chico japonés con el que jugó de pequeño. Kuribayashi se marcha sin decirle nada, ya que quería hablar con él en la cancha, como debe ser. Damian declara que justo ahora acaba de ser bendecido por Dios otra vez. Ashito por su lado también se retira del estadio, y entre tanto bajaba las escaleras, le llegó un mensaje de Hana, quien le escribió para avisarle que había llegado a Qatar, y que iba a ayudar al Esperion trabajando como intérprete mañana. Tras esto finalmente llegamos al día del esperado partido contra el Barcelona. Mientras calentaban para el juego, Aoi se da cuenta de que alguien que jamás había visto estaba vistiendo la camiseta de su equipo, así que le pregunte quién poronga es.
Tachibana intenta hacerle entender que él estuvo entrenando con ellos desde antes de viajar a Qatar, pero como Aoi estuvo tan concentrado en sí mismo como siempre, no puede recordarlo. Los muchachos lo presentan como Rindo Akiyama, un chico de apenas 14 años que además es el hermano menor del portero Akiyama. Resulta que Rindo había ascendido directamente al equipo A cuando Ashito y Yuma estuvieron entrenando con Garuya, y le había ido tan bien, que ahora arrancará de titular para jugar contra el poderoso Barcelona. Aoi entonces lo recuerda, y dice que es el tipo rapidísimo que jugó el otro día. Rindo le contesta que le chupó un huevo si lo recuerda o no, pero le advierte que no haga jugadas extrañas como cuando jugó contra el Aomori, y luego se marcha. Fukuda va a saludar a Kenny Sainza, el técnico del equipo rival, quien se sorprende de escucharlo hablar en un perfecto español, y le pregunta si alguna vez jugó en la liga o algo así. Fukuda le responde que eso fue hace mucho. Kenny entonces le pide al japonés que por favor no se pongan a ratonear como siempre, ya que quería probar a varios jugadores en el día de hoy, y si jugaban todos metidos atrás, el partido no servirá ni como práctica. Fukuda se limita a reír ante la subestimada histórica que le estaban haciendo, después de lo cual saluda a Romeo y al resto de entrenadores del Barcelona. Mientras tanto en Japón, Shiba estaba prendiendo su tablet para ver el partido por streaming. El veterano estaba ansioso por ver qué tanto había mejorado su nuevo discípulo, y le ordena mentalmente que debe salir a ganar. Yuma y Togashi se sacan una foto con Kaido para animar el ambiente. El pelo erizo y Akutsu se preparan seriamente. Aoi y Kaido animan a Ashito para que lo haga lo mejor posible. Y en cuanto a Hana, la rubia se limita a chocar el puño con él, diciendo que eso es más que suficiente por ahora. En la última arenga antes de salir a la cancha, Fukuda le dice a su equipo que se han ganado el derecho de enfrentar al mundo en el día de hoy, y que ganar es el primer paso para construir una carrera exitosa fuera de Japón de cara al futuro, tras lo cual declara que salgan y disfruten de la experiencia de jugar contra el Barcelona. Ambos equipos salen a la cancha. El Esperion va con lo mejor que tiene, mientras que el Barcelona tenía su estrella Damián Kanta en la banca, ya que no consideraba necesario utilizar a todos los titulares para enfrentar un simple equipo japonés. El Barcelona sale al campo con un claro 4-3-3, en donde el único jugador que conocemos es el Garuya Jr., el cual es hijo del entrenador del Esperion. El conjunto japonés en cambio va con un 4-2-3-1, siendo Rindo la gran novedad de la formación, y el Orejas la gran ausencia. El partido comienza, y el Barcelona rápidamente se pone a jugar al tiki-taka, dominando la posesión a punta de puro pase al primer toque. En la banca del Barcelona, Sajima y Romeo ya estaban cantando victoria, y sacaban pecho hablando sobre lo importante que es el ADN Barça y bla bla bla, aseverando que ahora que tenían la posesión, de seguro los nipones serán para atrás y se colgarán del arco. Pero nada más lejos de la realidad, porque los jugadores del Esperion se estaban riendo, y al parecer estaban disfrutando de jugar contra un equipo que mueve tan bien la pelotita. Akutsu intercepta la pelota, y rápidamente toca para Ashito, el cual levanta la cabeza para buscar a Kuribayashi con un pase. El pelo erizo conduce el esférico un par de metros, y luego filtra una pelota para Kiriki por el centro. El mediocampista del Esperion ve como Ashito le estaba pasando por la espalda, así que deja pasar el esférico para que llegue a los pies del lateral izquierdo. Sajima queda con el culo lleno de preguntas, ya que no entendía a qué jugaba el Esperion. Fukuda con sus poderes psíquicos le lee la mente, y le responde que pensaba hacer que su equipo venza al Barcelona en su propio juego, la posesión del balón, porque quería obtener una verdadera victoria contra el mejor equipo juvenil del mundo. El Esperion hace rotar la pelota hasta que Kuribayashi encuentra un espacio, y luego mete un pase largo para Takasugi, a quien finalmente detienen con una falta del defensor catalán. El Esperion reanuda la jugada a través de los pies de Kuribayashi. El pelo erizo gambetea al jugador rival con un rápido giro, y después elude al segundo enganchando por la izquierda, tras lo cual abre la cancha con un pase para Sari. Ashito se siente feliz de ver que el equipo estaba jugando muy bien, y no puede hacer otra cosa que agradecerle al viejo por entrenarlos tan bien. Resulta que Fukuda no solo les dio una estrategia que será revelada en el momento oportuno para la trama, sino que también organizó un partido con estadio lleno contra el primer equipo del Esperion, lo cual ayudó a los juveniles a ganar confianza y a saber jugar bien bajo presión, por lo que ahora podían enfrentarse al Barcelona sin sentir una pizca de nerviosismo. Ashito recibe la pelota y encara por el centro, aseverando que esta es su oportunidad de entrar al escenario mundial. El peluco utiliza su ojo del águila para analizar la cancha, encontrando a Yuma completamente libre por la zona derecha. Aoi mete un pase rápido para el delantero, el cual controla y encara al defensor del Barcelona, llevándolo hasta la línea de fondo. Una vez que trae la marca, Yuma toca hacia atrás para Kuribayashi, quien se regatea a dos jugadores rivales fácilmente para avanzar por el centro. Ashito se desmarca para quedar justo en la posición ideal para rematar, recibiendo el pase del 10 justo en la entrada del área. El peluca se acomoda para disparar y ejecuta un potente remate que termina siendo bloqueado por el central del Barcelona. El equipo catalán rápidamente arma el contraataque y aprovecha la subida del lateral izquierdo para atacar por el lado que había dejado sin marca. No obstante, Fukuda sabía que intentarían algo parecido, por lo que prepara a sus muchachos para cubrir cada subida del lateral izquierdo, y para ello dejó a Kuroda Akutsu, Togashi y Asari la zona defensiva, transformando la alineación en un 4-4-2 a la hora de defender.
El Barcelona mete un pelotazo por la zona izquierda para Falco, pero el capitán del Esperion se la adelanta y con un potente salto despeja la pelota, salvando hacia su equipo de cualquier peligro. Kaido y Hana con esto se dan cuenta de que el Esperion estaba jugando alrededor de Ashito, y Fukuda había adaptado la formación para potenciar el ataque y la defensa del Peluca. Hana se emociona al ver lo mucho que ha mejorado el hombre que ama, ya que en poco tiempo había pasado de ser un inútil a ser el jugador clave del equipo juvenil del Esperion. Tanto la gente en el estadio como la banca del Barcelona empiezan a darse cuenta de que Ashito no era un lateral normal, porque jugaba demasiado por el centro y prácticamente no utilizaba su banda. Shiba reconoce que esta formación de Fukuda era buenísima, porque incluso a ellos les costó enfrentarla con el primer equipo. El cuerpo técnico del Barcelona también reconoce la labor del Peluca, ya que a pesar de que parecía que subía como loco, en realidad cada movimiento que hacía estaba muy bien planeado, además de que el Esperion en general estaba jugando muy bien al fútbol de posesión. Kenny asevera que los jugadores más importantes del conjunto amarillo son el número 10 y el número 33, ya que cuando les toca atacar, todo el equipo se mueve alrededor de lo que hacen esos dos, admitiendo que son un buen rival. El pelado Flammer le pega una buena puteada al Peluca por haber fallado ese último remate, y le dice que si va a subir al ataque, será mejor que se asegure de hundir la pelota en el fondo de la red, o si no los van a contraatacar, a lo que Aoi responde cagado de miedo que así lo hará. Ashito recibe el esférico de parte de Togashi, tras lo cual utiliza su ojo de águila para encontrar a Yuma, quien aparece libre un par de metros más adelante. Ashito grita que es el momento de adelantar líneas, y luego continúa atacando por el centro recibiendo el balón de vuelta. Ashito conduce la pelota para hacerle creer a la defensa del Barcelona que seguirán creando juego por el centro, y una vez que los engaña, abre la cancha con un pase hacia la banda para Rindo. El menor de los Akiyama se sube a la moto, y se come la banda a punta de pura velocidad. Aoi nota que era muy posible que el velocista pierda la pelota, por lo que se pone a correr hacia atrás para detener un posible contraataque. Rindo efectivamente pierde el esférico ante el defensa central. El Barcelona intenta contraatacar con un pelotazo a la banda izquierda, pero Ashito ya lo había visto venir, y con un cabezazo despeja la pelota, demostrando así que no solo sabe atacar, sino que también podía defender. Una vez que pasan 10 minutos, los jugadores del Barcelona levantan la mano para hacer una señal. Las preguntas comienzan a invadir los culos de la plantilla del Esperion, debido a que no sabían qué chucha significaba esa señal. Pero pronto lo descubrirían, porque inmediatamente después, el Barcelona aumenta la velocidad de los pases, de tal manera que ahora al Esperion se le hacía muy difícil poder seguir el ritmo del conjunto catalán. El delantero con cara de gato filtra un peligroso pase por la derecha para Xhaka, y entre tanto el moreno se acercaba al área. Todos en el Esperion se dan cuenta de que el Barcelona solo estuvo observándolos durante los primeros 10 minutos para obtener información, y ahora que los tenían en la palma de la mano, pensaban aplastarlos con un fútbol dominante. Akutsu presiona al delantero para cortar su ángulo de tiro. Sin embargo, Xhaka era un monstruo y se saca un potente remate cruzado casi sin ángulo. Akiyama alcanza a reaccionar y con la punta de los dedos desvía la pelota al tiro de esquina. Akiyama corta el centro fácilmente y luego le entrega la pelota a Ashito para que arme el ataque. No obstante, el Peluca no iba a tener tanta libertad como antes, porque el Barcelona había cambiado su forma de defender y ahora lo estaban presionando entre dos para evitar las subidas locas de Aoi. El Esperion pierde la pelota ante la nueva forma de jugar del Barcelona, quienes estaban siendo dirigidos por los tres creadores de juego que tenían en el medio campo: Sino Scari, Alex Falco y el hijo de Garulla, todos titulares en la selección sub-17 de España. Togashi se las arregla para salvar al Esperion con una barrida al último segundo, pero los amarillos no iban a poder seguir sosteniendo la mentira por mucho tiempo, ya que si seguían así, les iban a romper el orto antes de que puedan darse cuenta. Ashito se pregunta cómo mierda lo hacen para coordinarse tan bien. Si con 3 personas dirigiendo el equipo debería ser más fácil que haya equivocaciones, pero el Barcelona no se equivocaba ni una sola vez, y funcionaban como un verdadero relojito gracias al medio campo. Esto se debía a que los 3 volantes se conocían desde pequeños, ya habían jugado toda la puta vida juntos. Shiba asevera que este trío le recuerda al legendario mediocampo del Barcelona que lo ganó todo: el tridente de Xavi, Andrés Iniesta y Sergio Busquets, lo que hacía al Barcelona juvenil un equipo bastante adaptable y peligroso. Kuroda consigue interceptar la pelota, pero no sirvió de nada, porque no había ni un solo compañero libre en toda la cancha, y eso hacía imposible el dar un simple pase, por lo que al final acaba perdiendo el esférico otra vez. Al verlos jugar tan coordinadamente, Ashito comprende que la gran diferencia que había entre ellos y el Barcelona era la experiencia, ya que a pesar de ser de la misma edad, los jugadores de la Masía llevaban toda la vida practicando el fútbol del ADN catalán, y eso hacía que todos tengan la misma mentalidad a la hora de jugar, por lo que los errores eran reducidos al mínimo, y les permitía jugar un fútbol de posesión del más alto nivel, haciendo parecer al Esperion como un bebé en pañales en comparación. Para el minuto 22 del encuentro, el Barcelona tenía un 64% de posesión, lo cual era una clara señal de que habían ganado la batalla por imponer su juego.
Kuribayashi se da cuenta de que su equipo estaba perdiendo la calma y que cada vez estaban más desesperados, por lo que baja hacia donde estaba Kuroda para buscar la pelota, y luego hace una demostración de talento sacándose de encima a dos jugadores del equipo rival a punta de pura gambeta, hasta que finalmente lo tienen que detener con una falta. La magia de Kuribayashi deja a todos con la boca abierta en Qatar. El pelo erizo se levanta lentamente y aprovecha que todos lo estaban mirando para hablar con su equipo y decirles que no tienen por qué estar nerviosos, ya que lo único que tenían que hacer era buscarlo él, porque él se encargará de calmarlos con su juego en menos de 5 minutos. Tras esta declaración épica, el pelo erizo comienza a jugar completamente desnudo y se gambetea a los jugadores del Barcelona tal como si estuviese jugando en Japón, haciendo imposible que el equipo español le robe la pelota. Los catalanes se ponen de acuerdo para aumentar la presión en el 10 del Esperion y tratan de bajarlo con una fuerte entrada, pero Kuribayashi reacciona como los dioses y utiliza el impulso del defensor español para dejarlo atrás con un giro, eludiendo también de paso a Xhaka, quien venía a marcarlo por la izquierda. Kiriki se muestra como opción de pase y le devuelve una rápida pared al pelo erizo para que siga domando españoles. Kuribayashi llega casi solo hasta el área rival, cosa que llama tanto la atención de Damián como del cuerpo técnico del Barcelona. Romeo recuerda que el 10 del Esperion siempre fue talentoso desde pequeño, mientras que Kenny admite que el japonés era increíblemente bueno y que probablemente será un buen fichaje para el Barcelona en el futuro. Kuribayashi filtra un pase perfecto para Yuma, quien queda en una buena posición para rematar. El delantero del Esperion ejecuta un potente disparo a quemarropa. Sin embargo, no complica para nada al portero del Barcelona, el cual atrapa el balón sin siquiera dar rebote. El Esperion continúa dominando el juego en los siguientes minutos, y se las arreglan para avanzar lentamente por el campo a través de los pases de Kuribayashi y Kiriki. El pelo erizo sabía que el Barcelona jamás cambiaría su estilo de juego para detener a un solo jugador, por lo que era consciente de que no mandarían más hombres a marcarlo. Aún así le faltaba algo para poder hacer jugadas que rompan la defensa del Barcelona, y ese algo era un tercer jugador que se una a él y a Kiriki para armar juego en el medio campo. Justo mientras pensaba en esto, Ashito se mueve por el centro, recibiendo el pase de Kuribayashi. El peluca declara que nunca antes había jugado contra un equipo tan bueno como el Barcelona, y estaba completamente agradecido por tener la oportunidad de divertirse tanto jugando contra ellos. Fukuda se alegra de ver que Ashito por fin había agarrado la onda, y asevera que con estos tres, el Esperion finalmente podrá apoderarse del medio campo. Aoi finge que le mandará un pase a Rindo para engañar a la defensa rival, y luego continúa creando juego por el centro con Kuribayashi. Kiriki se une al dúo, y recibe el pase de su compañero por la zona central del campo. Kiriki encara para crear un pequeño espacio, tras lo cual le entrega una pelota limpia a Kuribayashi dentro del área. El pelo erizo parecía tener la oportunidad perfecta para abrir el marcador, pero Falco lo madruga, y le quita la redonda, anulando así toda la ofensiva del Esperion. El Barcelona mete un pelotazo para iniciar el contraataque, pero Kuroda se adelanta al delantero africano, y entre él y Asari recuperan la posesión para el conjunto de amarillo, demostrando así que no solo Ashito estaba despertando, sino que todo el Esperion aún tenía ganas de seguir luchando. Aquí volvemos un poco en el tiempo para enterarnos de cuál es el plan de Fukuda para la primera mitad. Resulta que el Esperion también estaba analizando a su rival durante los primeros 30 minutos, ya que querían encontrar el momento perfecto para cambiar la formación y desestabilizar al Barcelona. El jugador encargado de dar la orden del cambio no es otro que Takasugi, el cual al ser el único delantero libre, pudo concentrarse únicamente en observar al 5 del conjunto catalán, el defensor llamado Obsidian, debido a que este era el jugador con peor técnica del Barcelona, y por tanto, era el objetivo ideal para presionar. Una vez que sintió que había llegado el momento, Takasugi le gritó a todo el equipo que es hora de ejecutar el plan. El Esperion inmediatamente adelanta sus líneas para aumentar la intensidad de la presión. Takasugi se abalanza encima del defensor, buscando que se ponga nervioso que falle en su pase. Sin embargo, Obsidian no se sentía para nada presionado, debido a que Takasugi había tardado un instante más de lo ideal, y eso fue suficiente para que el central tenga tiempo de pensar y entregar un buen pase. Garuya pide la pelota por el centro, y luego abre la cancha con un pase hacia la banda para Xhaka, tomando completamente por sorpresa todo el Esperion, ya que hasta ahora el Barcelona solo había atacado por el centro, y esta era la primera vez que utilizaban las bandas. El único que fue capaz de reaccionar fue Ashito, el cual sabía que el plan de Fukuda podía salir mal, así que se quedó un poco retrasado para cubrir el contraataque, pero su marca no serviría de mucho, porque el jugador africano tenía una potencia física increíble, y con una aceleración endemoniada, dejó atrás al peluca en cuestión de segundos. Al ver la espalda de Xhaka alejarse, Ashito recuerda cómo Triponel le hizo lo mismo la última vez que se enfrentaron, y sentía exactamente la misma impotencia que esa vez, porque no podía hacer nada para alcanzarlo. El capitán llega para ayudar a su compañero, y utilizando su poderoso cuerpo, manda a volar al africano sin cometer falta. El rebote le queda a Togashi. Akutsu le ordena que le reviente, pero el gato se le adelanta, y aprovecha el desequilibrio de Togashi para superarlo y quedar mano a mano con el portero.
Aquí llamas al achicar para evitar el remate. No obstante, el cara de gato fue más inteligente y metió un pase a la izquierda para Sinos Kari, el cual solo tiene que empujar la pelota para abrir el marcador. 1-0 para el Barcelona. El Esperion se viene abajo luego de que el plan les haya salido como el culo, por lo que Fukuda se levanta para animar a su equipo, gritándoles que fue un buen intento y que sigan mejorando en los siguientes minutos, porque él confiaba plenamente en que podían conseguirlo. La banca del Esperion también animan a sus compañeros en el campo, gritando que sigan con el plan a como de lugar. Los japoneses se motivan a continuar luchando. Takasugi reconoce cuál fue su error y declara que va a corregirlo para la próxima. Ashito en cambio estaba mirando a Chaka, pensando en que quería vencerlo para poder dar el siguiente paso al escenario mundial. El partido se reanuda, y el Esperion de inmediato se pone a marcar intensamente para sorpresa del Barcelona, quienes no entendían cómo podían seguir tan motivados después de la última cagada que se mandaron. Los minutos pasan, y llegamos al minuto 40 de la primera parte. Takasugi seguía esperando el momento ideal para volver a ejecutar el plan, mientras que Ashito estaba teniendo su revancha contra Shaka. El peluca esta vez utiliza su ojo del águila para mantener una distancia perfecta entre él y el africano, evitando así que pueda regatearlo y superarlo en velocidad. Kuroda llega para tenderle una mano, cerrando completamente el camino por el centro. Ashito se da cuenta de que la única salida de Shaka era por la banda, así que se puso a correr una fracción de segundo antes para alcanzarlo a pesar de la diferencia de velocidad, tras lo cual lo detiene con una barrida que manda la pelota al saque de banda. Ashito declara que gracias al Barcelona había aprendido muchas cosas interesantes, como por ejemplo, lo de adaptar su juego unas décimas de segundo más rápido, lo cual a pesar de parecer un cambio insignificante, podía marcar una gran diferencia. Ashito se sentía en éxtasis por estar jugando en este partido de tanto nivel, exigiéndole al Barcelona que le enseñe todavía más para seguir mejorando. Fukuda le dice mentalmente al peluca que si quiere triunfar en Europa, tenía que aprender a superar esa gran barrera que tenían los jugadores japoneses, la diferencia física, por lo que esta era la oportunidad perfecta para demostrar cuánto había crecido desde su enfrentamiento con Trípone. Shaka no entiende un carajo lo que le estaba diciendo el japonés, pero aún así lo comprende empáticamente, así que lo desafía a que venga a por él. El delantero Shaka vuelve a tener la pelota por la banda izquierda, por lo que Ashito se ve obligado a tener un duelo contra él una vez más. El africano conduce la pelota por la banda para intentar llevárselo con su velocidad. Sin embargo, nota que Ashito estaba dejando un gran espacio para regateárselo por dentro, por lo que piensa que el japonés ya estaba perdiendo concentración, y aprovecha la oportunidad para gambetear por dentro. Pero todo esto era una trampa, porque Ashito había dejado ese hueco a propósito para que Shaka se encuentre directamente con Akutsu, y una vez que el pelado lo frena, el peluca se suma a la marca para hacer un 2 contra 1, recuperando así la pelota y ganando la batalla. Aoi le entrega el esférico a Rindo para que arme en el ataque, tras lo cual le agradece mentalmente a Akutsu por haberlo ayudado, ya que a pesar de que no le dijo nada, él lo había entendido con una simple mirada, y eso fue sumamente valioso para poder detener al delantero africano. Los juveniles del Real Madrid y la estrella del Santos de Brasil estaban impresionados con Ashito, porque el japonés estaba deteniendo a Shaka a base de pura inteligencia futbolística, y declaran que el 33 está haciendo un excelente trabajo en este juego. Como el primer tiempo estaba a punto de terminar, el Barcelona empieza a pensar que proteger la ventaja está bien por ahora. Takasugi se da cuenta de esto, así que da la señal para comenzar con la presión alta otra vez, por lo que todo el equipo se coordina con él para subir a recuperar la pelota. Obsidian esta vez sí que se sorprende, y duda por un segundo qué hacer, segundo el cual condena al Barcelona, porque el central acaba equivocándose y dando un pase atrás. Yuma se suma a la presión para poner nervioso al segundo defensa. El portero sale del área para ayudar al equipo, pidiéndoles que se calmen. El defensa le da un pase al portero. Takasugi reacciona corriendo de inmediato hacia él, mientras que Kuribayashi y Kiriki hacen lo mismo cubriendo la zona que sus delanteros habían dejado libre. A Kenny le empieza a sudar el orto al ver lo bien que los estaban presionando. El portero se las arregla para encontrar a Garuya, quien toca de primera para el cara de gato. Togashi se adelanta hasta el campo del Barcelona para ejercer una marca doble sobre el delantero, cosa que pilla por sorpresa al gato, ya que no se esperaba que un defensor suba tanto para ejercer una simple presión. Aquí nos enteramos de que Fukuda les había ordenado que presionen de forma intensa y sin miedo, porque la clave de una buena presión era no darle tiempo al rival para levantar la cabeza y mirar a sus compañeros, ya que solo así no podrán aprovechar los espacios que deja el adelantar tantos jugadores en la cancha, por lo que Fukuda les dejó claro que deben arriesgarse y ser determinados, o esto no iba a funcionar. Togashi recupera la pelota a unos 40 metros de la portería rival, Rindo se hace con el rebote y corre a toda velocidad hacia el área del Barcelona. El lateral derecho sale a detener al joven delantero. Normalmente cualquier chico de 14 años estaría nervioso al enfrentar a un equipo de clase mundial como el Barcelona, pero ese no era el caso de Rindo, a quien le chupaba un huevo el rival que tenía enfrente, y con un rápido recorte dejó atrás al lateral para entrar al área. Obsidian nota que el pequeño se estaba pasando demasiado la película, y le quita la pelota metiendo la pierna.
El rebote le queda a Kiriki, el cual mete un pelotazo al área para buscar a la estrella del Esperion, el talentoso Kuribayashi, quien aparece de espaldas por delante del portero, y con un elegante taco golpea la pelota hacia la zona izquierda del arco del Barcelona, marcándose un auténtico golazo que pone el marcador en tablas otra vez. El Esperion se vuelve loco ante la tremenda jugada del pelo erizo, y corren a abrazarlo para celebrar el gol. Fukuda celebra con el resto del cuerpo técnico, mientras que Kuribayashi le agradece a Takasugi por su labor, ya que había encontrado el momento perfecto para subir la presión y cambiar la marca hombre a hombre por toda la cancha. Kuribayashi aprovecha el momento para mirar a Damian Kant, y con un gesto lo provoca para que entre a la cancha. El argentino se limita a sonreír, tras lo cual el árbitro pita el final de la primera parte. El Barcelona y el Esperion terminan igualados con un gol cada uno. La gente en el estadio queda impresionada por el nivel que estaban dando los japoneses, ya que nadie esperaba nada de ellos, y al final estaban haciendo un partidazo ante uno de los mejores equipos juveniles del mundo, por lo que la gente los llena de aplausos cuando van de camino al camarín. Fukuda felicita a sus muchachos por el tremendo golazo que hicieron, y luego se pone a explicar un poco la estrategia que utilizaron. Resulta que el Esperion estaba marcando con un sistema hombre a hombre por toda la cancha, pero no lo hacían todo el tiempo, porque era prácticamente imposible mantener una concentración y un ritmo tan alto durante los 90 minutos, así que solo ejercían este tipo de marca cuando Takasugi daba la orden, y era por eso que su toma de decisiones será clave para que la estrategia funcione. Fukuda les dice que para la segunda parte el plan cambiará, y llama a Orejas para que entre por Kuroda como medio centro. Aoi asevera delante de sus compañeros que él cree que pueden hacerlo. Hoy pueden ganar contra el Barcelona, y así dar un importante paso para convertirse en jugadores profesionales. Ashito confiesa que a pesar del gran nivel que tenían los juveniles de la Masía, él jamás sintió una pizca de miedo, sino que todo lo contrario, sentía que cada vez mejoraba más al jugar contra ellos, y estaba muy emocionado por ver cuánto más podían seguir creciendo durante este juego. Las palabras del peluca suben el ánimo del vestuario, y lo cagan a patadas de la emoción. Mientras tanto, en el lado del Barcelona, Kenny admite que se había equivocado en plantear el partido ante Romeo, así que le cede el control del equipo a él en la segunda parte. Romeo mete dos cambios de cara a la segunda mitad, ya hace entrar a Damián y a Susak como delanteros, retrasando al Gato como lateral derecho. El furro intenta replicar para que no lo cambien de posición, pero Romeo lo manda a la mierda, y le dice que su carrera como delantero ha terminado, y que si no está de acuerdo será mejor que agarre sus cosas y se vaya. El Gato agacha la cabeza y obedece, tras lo cual vemos como Garuya estaba encantado con la nueva formación, aseverando que los huecos que habían en la delantera acaban de desaparecer, y que ahora el Barcelona sí va a poder mostrar su mejor versión. Regresando al campo, Damian Kant y Susak se estaban preparando para entrar a la cancha. Al ver que el argentino iba a entrar a jugar, Ashito se emociona, porque habían obligado al Barcelona a sacar a su mejor jugador. Kuribayashi se acerca a Aoi para agradecerle, felicitándolo por su gran trabajo, y luego declara que para él, este es el momento en donde el verdadero partido comienza. Otomo por su lado estaba nervioso como siempre, e incluso llega a preocupar al público que había en el estadio, pero Ashito estaba seguro de que el Orejas jugará bien, porque tiene la mítica pasiva de calmar su mente cuando comienza el encuentro. La segunda mitad arranca, y Kuribayashi de inmediato tiene la oportunidad de enfrentarse a Damián en un 1 contra 1. El pelo erizo nota como Otomo estaba haciendo una carrera por su derecha, la cual era un señuelo para cazar y quede libre y así recibe un balón limpio en la mitad de la cancha. Yuma es presionado por dos jugadores del Barcelona, pero de nuevo el Orejas aparece al rescate, mostrándose como opción de pase para el delantero del Esperion. Un volante del Barcelona va de inmediato a marcarlo, por lo que Otomo gira su cuerpo para proteger la pelota, y luego se deja caer para fingir una falta. El árbitro le compra la actuación a las Orejas y pita la infracción, tras lo cual Otomo se levanta y le entrega la pelota a un sorprendido Kuribayashi, quien no se podía creer que el mismo chico que estaba tan nervioso antes ahora juegue con tanta calma. Otomo le cuenta que siempre está nervioso antes de un partido, pero que cuando escucha el silbato, todo ese temor se va, y puede jugar con una paz mental inquebrantable hasta el final. Al escucharlo, Kuribayashi entiende que Otomo no era un jugador normal, y le dice que al parecer era un verdadero genio, cosa que hace sonrojar a las Orejas. Los minutos pasan, y el Esperion continúa dominando el juego durante la segunda mitad, lo cual se debía en gran parte al ingreso de Otomo, quien estaba creando juego maravillosamente en la mitad de la cancha, y pasaba la pelota de forma simple y sin cometer ningún error. Incluso Shiba queda asombrado de lo bueno que es el orejudo. Susak intenta sorprender a Otomo robándole la pelota por la espalda, sin embargo, Otomo ya lo había visto, y con un elegante giro se lo saca de encima, para después mandarle un pase a Ashito. El peluca estaba contento de que Otomo por fin entrase a jugar, ya que cada vez que compartía la cancha con él, se sentía completamente tranquilo y sereno. Por otro lado, los centrales del Esperion estaban dudando sobre qué hacer con Damian Kant, porque el argentino hasta ahora apenas se había movido, y pasaba estando en posición de fuera de juego.
Takasugi se acerca peligrosamente al área rival, pero su último pase es interceptado por Obsidian. Fukuda se levanta para gritar que aumenten la presión, por lo que todo el Esperion adelanta sus líneas para cambiar la marca a hombre por toda la cancha. Ashito estaba feliz de ver lo mucho que habían mejorado para este punto del partido, aseverando que estaban en perfecta sincronía a la hora de presionar. A pesar de ello, esta vez el plan no iba a funcionar, porque Obsidian ya era consciente de que era el queso del equipo, así que en vez de pasar la pelota, se regatea a Takasugi, dejando al equipo japonés con el culo lleno de preguntas. El gato recibe el pase por la banda derecha, y Ashito sale de inmediato a marcarlo para evitar que levante la cabeza. No obstante, su presión tampoco funcionaría, porque el gato también lo manda a comprar pan con una gambeta, abriendo así un gran espacio por la banda. Damian reacciona a la jugada del gato bajando hasta la mitad de la cancha, quedando así habilitado para recibir un pase. Akutsu se pregunta cuándo mierda fue que llegó a su lado, ya que ni siquiera lo habían sentido moverse. Fukuda le grita a su equipo que regresen, porque el gato pensaba entregarle la pelota al argentino, pero ya era demasiado tarde. Damian esboza una sonrisa al ver que iba a tener la oportunidad de lucirse, y luego se gira para correr hacia el pelotazo que le había mandado el gato. El argentino llega antes que la pareja de centrales al balón. Togashi con esto se da cuenta de que el boludo era rapidísimo, y que si le daba la oportunidad lo dejaría atrás en cuestión de segundos. Akutsu le ordena a su compañero que utilice la fuerza para detenerlo, por lo que Togashi le pega un cuerpazo a Damian para intentar desestabilizarlo. Sin embargo, el argentino no se mueve ni un puto centímetro, y al final el que acaba siendo mandado a volar no es otro que Togashi. Akutsu sale a marcar al 10 en segunda instancia, y choca hombro con él con toda la fuerza que tiene, pero Damian otra vez aguanta la embestida, y mientras forcejeaba con Akutsu, se pone a recitar un par de versículos de la Biblia. Porque sí, como les dije antes, Damian era terrible de canuto, y se la pasaba rezándole al de arriba cada vez que podía. La fuerza física de Akutsu no es suficiente para mover al delantero argentino, quien continúa avanzando peligrosamente hacia el área del Esperion. Fukuda le grita al pelado que no lo deje rematar. No obstante, ya era demasiado tarde, porque Damian ya había completado su oración al Santísimo, tras lo cual remató el arco con un derechazo. Akiyama alcanza a reaccionar justo a tiempo, y con una estirada épica manda la pelota al tiro de esquina, evitando así el segundo gol del Barcelona. Todos en el Esperion quedan con la boca abierta, porque el plan de juego que tanto les había funcionado en la primera parte ahora ya no servía de nada. Y además el Barcelona había cambiado completamente su forma de jugar, pasando de ser un equipo que construye el juego a base de puro toque, a ser otro que no tiene miedo de contraatacar a punta de pelotazos. Esto hace que los jugadores del Esperion estén más confundidos que nunca, ya que no sabían cómo responder a este nuevo Barcelona. Romeo se caga de la risa en la banca, aseverando que esta es una batalla psicológica y que pensaba aprovechar esa confusión para acabar con ellos en el segundo tiempo. Aquí nos enteramos de que Damian Khan ya había debutado por el primer equipo en la Copa del Rey, y vaya debut había hecho, porque el argentino marcó 2 goles y 2 asistencias en 90 minutos, dejando totalmente encantada a la afición culé. Volviendo al juego, Garuya ejecuta el tiro de esquina para su equipo. Obsidian salta y le gana el cabezazo a Takasugi, pero no logra anotar, por lo que el Esperion se salva otra vez. El cuerpo técnico del conjunto japonés no entendía qué chucha estaba pasando, porque habían estudiado minuciosamente a Damian antes del juego, y habían preparado contramedidas para él, pero el argentino ahora parecía un jugador completamente diferente al que debutó en la Copa del Rey, ya que sus habilidades habían mejorado demasiado en tan solo unas semanas. El Esperion continúa intentando presionar con la marca a hombre por toda la cancha. Sin embargo, el Barcelona no se sentía para nada presionado, y simplemente se sacaban de encima a los jugadores del Esperion con una gambeta. El Barcelona se pone a tocar al más puro estilo del tiki-taka, avanzando por el centro a través de los pases de los 3 creadores de juego. A pesar de que el pelo le tapaba los ojos, Garuya ve claramente cómo cada pieza de su equipo encajaba a la perfección. En el Esperion, en cambio, todos estaban dudando, ya que tenían miedo de presionar por culpa de Damian Khan, y sabían que si volvían a darle espacio, el argentino los vacunaría sin dudar, por lo que el Barcelona vuelve a dominar el juego. Garuya filtra un pase en busca de Damian. Ashito activa su ojo del águila para intervenir en la jugada, adelantándose a la posición de Damian para evitar que reciba la pelota. Ashito aparentemente le gana el balón a Damian, pero solo aparentemente, porque el argentino era físicamente muy superior al peluca, y utiliza el largo de sus piernas para llegar igualmente a la pelota y meterle un caño al japonés, dejándolo completamente vendido. Takasugi baja para ayudar a su compañero, pero Damian ya había empezado a recitar el Antiguo Testamento, y con la gracia del Señor lo manda a comprar pan haciendo una ruleta. Kuribayashi también baja para intentar detener a su viejo rival. Damian sonríe al verlo, y luego filtra un pase para Shaka, quien aparece completamente solo cerca del área del Esperion. Shiba en su casa estaba empezando a ponerse nervioso, porque Damian era absurdamente bueno para tener solo 17 años, aseverando que ni siquiera él podría detenerlo si jugase contra él. Shaka avanza un par de metros y luego mete un centro para su sac. Akemiya se adelanta la situación y sale a cortar el centro, despejando la pelota con un puñetazo.
El esférico sale volando hasta la zona de fuera del área, pero no era el momento de relajarse, porque el balón había caído en los pies de Garulla. El talentoso mediocampista de la Masía levanta la cabeza, observando cómo sus compañeros estaban perfectamente sincronizados con él. El trío del mediocampo se pone a triangular la pelota por el centro otra vez, hasta que el esférico acaba en los pies de Damián Kant. El argentino se enfrenta al recientemente declarado genio Otomo, quien no es rival para el 10 del Barça, y acaba dejando que lo pasen fácilmente. Ashito piensa que Damián estaba en una posición tremendamente peligrosa, ya que si daba un paso al costado, iba a ser imposible para ellos el poder reaccionar. Pero el argentino no pensaba hacer esa mierda, sino que siguió encarando por el centro a pesar de que estaba lleno de jugadores del Esperion. Damián deja a Rindo con el culo abierto metiéndole un caño, tras lo cual supera a Takasugi con un autopase de taco. La defensa del Esperion se une a la marca, poniendo así a 6 jugadores para marcar al talentoso argentino. Kuribayashi y Togashi se adelantan para bloquear el curso del tiro, por lo que Damián se ve obligado a activar sus poderes esquizofrénicos y detiene el tiempo para observar la cancha desde arriba con su espíritu. Al ver que estaba rodeado, Damián pudo predecir que acabaría perdiendo la pelota si seguía siendo tan individualista, así que en vez de rematar al arco, da un pase a la derecha para Chaka, el cual aprovecha la asistencia para rematar con todo la portería de Akiyama. El arquero japonés se estira para tocar la pelota, pero el tiro iba demasiado potente y acaba clavándose en el fondo de la red. 2-1 para el Barcelona. Los jugadores del Barcelona celebran el gol respetuosamente, salvo Chaka, el cual va hacia donde estaba Ashito para burlarse de él, preguntándole qué pasó con eso de que iba a detenerlo. El cuerpo técnico del Esperion era un mar de dudas, ya que jamás se esperaron que Damián fuese tan bueno, y tampoco que tuviese poderes esquizofrénicos como si fuese un delantero de Blue Lock. Claire menciona que su hermanito mejoró mucho desde que debutó en la Copa del Rey, debido a que la experiencia del fútbol profesional había elevado su juego y confianza al siguiente nivel. El partido se reanuda. Otomo y Kuribayashi le piden calma a sus compañeros, tratando de hacerles entender que todavía no estaba todo perdido, pero era inútil, porque la mayoría de los jugadores del Esperion estaban cagados de miedo y pasaban regalando la pelota. Damián continúa liderando el ataque del Barcelona. Ashito comprende que por culpa del argentino, la defensa estaba juntándose demasiado, ya que si no lo hacían, iba a ser imposible el detener sus gambetas. Pero eso a su vez estaba desmoronando todo el plan que les había dado Fukuda, y ahora no estaban jugando a nada. Como si esto fuera poco, los extremos del Barcelona también estaban jugando muy bien, y aprovechaban cada espacio que creaba Damián para desmarcarse y atacar. El tridente de ataque era completamente extranjero. Susak venía de Ucrania, Damián de Argentina y Chaka del país africano Ghana. Estos tres tenían en común que habían sido descubiertos por Romeo, el cual tenía la teoría de que los delanteros del Barcelona siempre debían ser jugadores extranjeros. Romeo aborrecía el sistema actual de juveniles que hay en el viejo continente, ya que para él, el producir jugadores mediocres para venderlos a precios mediocres no tenía ninguna gracia. Romeo quería criar a los mejores, quería descubrir talentos que marquen época, y estaba seguro de que Damián Kant iba a ser uno de ellos. Fukuda también había caído bajo los encantos del argentino, y solo le habían bastado unos minutos para darse cuenta de que Damián tiene el potencial de ser uno de los mejores jugadores de la historia, declarando sorprendido que es un jugador asombroso. El Esperion aguanta como puede los continuos ataques del Barcelona, pero habían perdido por completo la posibilidad de contraatacar, ya que el plan estaba roto. El cuerpo técnico del Esperion tampoco sabía cómo reaccionar ante esto, y no pueden hacer otra cosa más que mirar cómo destrozaban a su equipo. Susak avanza con la pelota. Ashito con su visión se da cuenta de que Damián estaba rompiendo por completo la defensa solo con su presencia, debido a que hacía que todos abandonaran sus posiciones para acercarse a él y marcarlo, y eso creaba muchos huecos defensivos. A pesar de saber esto, el peluca sentía que no podía hacer nada para ayudar, y poco a poco empieza a hundirse en la desesperación. Susak hace una pared con Garulla para sacarse de encima la marca de Otomo, tras lo cual manda a comprar pan al lateral derecho recortando hacia adentro. El ucraniano se acomoda para rematar, y luego dispara un potente remate que acaba siendo bloqueado por Ashito, el cual había abandonado su posición para salvar a su equipo. Susak aprovecha la pausa para acercarse a charlar con el peluca, y le dice que ellos son muy diferentes a cualquier jugador japonés, porque ellos estaban jugando la vida y su futuro en cada partido, ya que si no eran futbolistas no tenían otra cosa que hacer para sobrevivir. Garulla traduce las palabras de Susak al japonés para que Ashito lo entienda, agregando que incluso sin el fútbol, los japoneses podrían vivir una vida cómoda y tranquila, y que era eso lo que hacía que la diferencia entre ellos fuese tan grande. Ashito se queda pensando sin decir absolutamente nada. Otomo por su lado se pregunta qué mierda pasa con su equipo, ya que los entrenadores no estaban repartiendo instrucciones, y casi todos sus compañeros tenían caras nerviosas, incluso el inquebrantable Akutsu. Kuribayashi de la nada sonríe, y con un pequeño gesto le hace una señal al portero para que le entregue el esférico. El portero obedece, y le manda un pase rápido a la izquierda. Dos jugadores del Barcelona de inmediato lo rodean para marcarlo, pero a Kuribayashi no podía importarle menos, y con dos rápidas gambetas deja atrás tanto al primero como al segundo marcador, avanzando por el centro en compañía de Otomo.
Damian baja a defender para ayudar a su equipo y le susurra a Kuribayashi que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se enfrentaron. Tras esto, el capitán del Barcelona se baja al pelo erizo con una patada. El árbitro pita la falta, lo que le da al Esperion unos valiosos segundos para reorganizarse. Damian se acerca a Kuribayashi para decirle que lo recuerda. Recuerda que jugaron juntos cuando eran pequeños, confesando que para él, el japonés fue como un ángel que le abrió las puertas del cielo después de haber vivido un infierno. Kuribayashi no entendía de qué chucha le estaba hablando el canuto, y le pregunta a qué mierda se refiere con lo de ángel. Justo en ese momento un perrito callejero entra a la cancha, por lo que el partido se detiene por un par de minutos mientras intentan atraparlo. Nozomi aprovecha el momento para llamar a sus jugadores, diciéndoles que se acerquen para una pequeña charla táctica. Todos se acercan salvo Kuribayashi, el cual se queda para hablar con su rival. Damian continúa diciendo que está agradecido con Dios por haberlo conocido, porque esa experiencia le había servido mucho para crecer como jugador. Kuribayashi se recalienta y le responde que no vino hasta aquí para ser evangelizado. Damian le pregunta el por qué se molesta tanto, si todo lo que le ha dicho es verdad, porque gracias a que pudo absorberlo cuando se conocieron, fue capaz de adaptarse y triunfar en la Masía. Kuribayashi sonríe al ver que por fin Damian estaba siendo honesto, y luego se acerca para desafiarlo, diciéndole que está feliz de que haya un esquizofrénico como él en el Barcelona, y que le demostrará que todo lo que ha hecho en Japón para llegar hasta aquí no ha sido en vano. Fukuda le hace un gesto a Kuribayashi desde la banca, y con solo eso le basta al pelo erizo para entender cuál era el plan de cara a lo que queda de partido. Kuribayashi levanta la voz para hablar con sus compañeros, ordenándoles que dejen de pensar que el Barcelona va a jugar al pelotazo, porque será justo lo que ellos querían hacerles creer. El pelo erizo asevera que no hay forma de que el Barça cambie su forma de jugar, ya que ellos jamás cambian su identidad de juego, así que les pide que por favor no duden más y que sigan jugando como en la primera mitad, tras lo cual se dirige a Tomo para decirle que él es la clave de la estrategia que van a utilizar a continuación. El partido vuelve a iniciar, Falco despeja el tiro libre, el rebote le queda a Sari, quien toca atrás para Togashi, el defensor mete un pase largo para Otomo, el cual controla el balón en el centro de la cancha. Los jugadores del Barcelona van a presionarlo, pero Otomo se las arregla para encontrar a Kuribayashi, y le entrega un balón limpio para que arme juego. El Esperion se pone a triangular en el campo del Barcelona, recuperando por fin la posesión. Kenny le grita a su equipo que se calme, porque el Esperion solo había cambiado a Otomo a la posición de Kuribayashi, así que solo debían ajustarse al cambio. Aquí nos enteramos de que Fukuda había cambiado el pelo erizo de posición para obligar al Barcelona a cambiar su forma de marcar, ya que hasta ahora el juego se estaba concentrando solo por el centro, y si movían a Kuribayashi a la zona lateral, los forzarán a ir a por él y a dejar espacios por el centro. El único problema de este cambio era el Orejas, debido a que Otomo no tenía suficiente nivel como para jugar bien de creador ante un equipo como el Barcelona. Kuribayashi era consciente de esto, y es por eso que se acercó a él para mandarle un pase con un claro mensaje: ¿en qué cosa eres bueno? Dímelo y sacaré todo tu potencial. Otomo comprende de inmediato el mensaje que le había dado Kuribayashi con ese pase, y se pone a pensar en qué es lo que quería lograr en este juego. Ashido aún seguía choqueado luego de perder contra los delanteros del Barcelona, por lo que Otomo quería ayudarlo a superar esa barrera, tal como él lo había ayudado tantas veces antes. Kiriki se acerca por detrás para decirle que él también piensa apoyarlo, así que le pide que confíe en Kuribayashi y le demuestre su potencial, porque esta era una oportunidad extraordinaria para crecer como jugador. Otomo entonces se pone serio, y a punta de paredes con Kuribayashi avanza por la cancha eludiendo a la defensa culé. El Oreja responde a la pregunta del 10 aseverando que quiere ser mejor en el fútbol, quiere seguir mejorando y ser cada vez un mejor jugador, por lo que estaba dispuesto a hacer lo que sea para conseguir su objetivo. Kiriki se une a ellos para ayudar a Otomo, y entre él, Kuribayashi y el Orejas triangulan en la mitad de la cancha sin dejar que el Barcelona toque la pelota. Los culés se cansan de mirar como el Esperion tocaba y tocaba sin parar, así que mandan a 3 hombres a marcar al Orejas para rodearlo y quitarle la pelota. Kuribayashi le pregunta a Otomo qué es lo que hará, sacárselos de encima o rendirse. Otomo tenía miedo, pero su corazón se calma cuando siente que le iban a robar el balón por detrás, y con una rápida gambeta evita la pierna del defensor, tras lo cual gira sobre su propio eje aprovechando su bajo centro de gravedad, eludiendo al defensa y quedando con balón dominado de cara a la portería rival. Otomo piensa que odia el tipo de fútbol en donde los jugadores altos y musculosos predominan, y era por eso que pensaba demostrar que los bajitos como él también pueden ser superestrellas en el fútbol actual. Luego de pensar esto, el Orejas filtra un pase para Kuribayashi, quien recibe la pelota contento mientras dice que Otomo ha pasado la prueba. El pelo erizo cambia el juego hacia la otra banda con un pelotazo para Sari, pero el lateral derecho no andaba fino, y al final acaba perdiendo la pelota ante Garuya. Takasugi le grita a su equipo que no baje los brazos, ya que ha llegado la hora de cambiar la marca hombre a hombre por toda la cancha. Otomo es el primero en llegar a presionar, y pone nervioso al defensa Sarel, el cual da un mal pase hacia atrás que termina siendo interceptado por Yuma. El perro salvaje del gol acelera para entrar al área rival, quedando frente a frente contra el portero. Yuma nota que el arquero del Barça estaba muy calmado aún en una situación como esta, así que trata de engañarlo con una finta.
y luego mete un globito para aprovechar que el portero había dado un paso hacia adelante. Sin embargo, esto no era suficiente para vencer al arquerazo de la Masía, quien de todas formas alcanza a reaccionar y despejar la pelota. El rebote le queda a Kuribayashi, el cual tiene una oportunidad de oro para empatar el marcador. El pelorizo ejecuta un potente remate que va directo al rincón en donde las arañas hacen el amor, pero el portero del Barcelona no pensaba permitir que les hagan otro gol, y se manda un tapadón histórico que evita que la pelota se clave en el ángulo, y esta vez ni siquiera da rebote. El desempeño del portero Neizan deja impactado al Esperion, quienes no se podían creer que existiese un tipo tan bueno y que transmita tanta calma. La atrapada de Neizan tiene un fuerte impacto psicológico en el juego. Al Barcelona le da tranquilidad para calmarse y volver a ordenarse, mientras que al Esperion le hizo sentir todo lo contrario. Otra vez estaban dudando de la estrategia. Fukuda les grita que siguen atacando tal como hasta ahora, porque era cosa de tiempo para que puedan empatar. Pero Romeo no pensaba quedarse de brazos cruzados, y se levanta de la banca para repartir indicaciones a través de señas. Mientras el Barcelona reanuda el juego, Ashito trata de pensar en una manera para dar vuelta al partido. No obstante, su ojo del águila le estaba dando información que todavía no comprendía. Garuya llega con balón dominado hacia donde estaba Ashito. El peluca trata de detenerlo utilizando su visión, pero de nuevo no encuentra una solución, y acaba dejando que Garuya se conecte con el resto de sus compañeros. El Barcelona se pone a triangular la pelota para avanzar lentamente hacia la portería del Esperion, y entre tanto lo hacían, Ashito seguía buscando el espacio ideal para recuperar la posesión. Tristemente para el peluca, su ojo del águila estaba funcionando como el orto, y cada vez le mostraba imágenes más distorsionadas de la cancha. El capitán culé aprovecha la distracción de Ashito para filtrar un pase para Susak. Los jugadores del Esperion chocan entre sí, ya que estaban muy perdidos en la cancha, y se estaban metiendo en las zonas defensivas del otro, por lo que Susak aparece libre por la zona izquierda. El ucraniano remata rápidamente, pero su disparo acaba chocando en el palo izquierdo. El Esperion se salva por un pelo del culo otra vez. Fukuda, en vez de ayudar a su equipo, estaba totalmente erecto mirando la forma de jugar del Barcelona. Ya se verá que nunca antes había visto a un equipo juvenil jugar un fútbol tan hermoso. El Barcelona continúa atacando sin cesar. Ashito seguía tratando de entender el por qué su vista del águila estaba funcionando como el orto, y mientras estaba en eso, de repente siente como un cosquilleo en la cola, y al darse vuelta se da cuenta de que Damián Kant se lo estaba punteando mientras recitaba el Antiguo Testamento. Simplemente perturbador. Aquí nos enteramos de que el motivo de la visión distorsionada de Ashito era Damián, debido a que el argentino estaba bajando hasta el mediocampo para complementarse con los tres creadores del Barcelona, completando así un diamante que aumenta la capacidad de crear jugadas del conjunto catalán, y que además arrastraba muchas marcas gracias a la gran presencia de Damián, siendo esta también la razón del desorden defensivo del Esperion. Romeo piensa que es la hora de acabar con esto, por lo que mete un cambio para sacar a Sarel por David Cortés, tras lo cual le ordena a Damián que acabe con esto. El Barcelona sigue jugando al más puro estilo del tiki-taka, haciendo pases tan veloces que hacían imposible que el Esperion pueda recuperar la pelota. Ashito se pregunta qué mierda pasa con Damián, y por qué chucha sentía que el argentino era un jugador invencible. Damián se regatea al peluca como si fuese un cono, avanzando cómodamente hasta la portería del Esperion. Al levantar la cabeza, Damián ve la imagen de su padre maltratador en las gradas, lo cual lo afecta un poco, y termina dejando que Garuya se quede con el remate final. Pero el español acaba fallando ante la salida de Akiyama. El rebote le queda a Damián, quien de nuevo deja de hijo al peluca y recorta por dentro a máxima velocidad. La estrella del Santos aquí confiesa que ayer pudo hablar a solas con Damián. En esa charla, el brasileño le preguntó por su infancia en Argentina, ya que por su forma de jugar, él creía que había tenido una infancia similar a la suya, en donde se la pasaba jugando fútbol en la calle. Damián le respondió que así fue, él jugó mucho en la calle, y tenía algunos buenos recuerdos sobre eso, pero le pidió que por favor deje de preguntarle por su pasado en Argentina, porque no quería recordarlo. Tras esto, Damián confiesa que para él, el fútbol es un regalo que Dios le dio por lástima, y que en realidad solo se convirtió en profesional para escapar de su antigua vida y no tener que volver a Argentina, porque si hubiese vuelto, habría acabado muerto. Regresando al encuentro, el Barcelona seguía atacando con toda la portería del Esperion, a tal punto de que el conjunto japonés se aparece un saco de boxeo. Damián remata de primera al rebote, Asari lo bloquea, y luego Tomo evita que Susak se quede con el segundo rebote mediante un cabezazo. La pelota sale volando. Yuma nota como Kuribayashi se estaba desmarcando, así que corrió con todo lo que tiene para hacerle llegar el balón con una barrida. El 10 del Esperion encara prácticamente solo a la defensa culé, pero esta vez el talento individual no sería suficiente, ya que el cara de gato le quita el esférico con una barrida. El defensa recién ingresado mete un pase largo para los tres creadores de juego del medio campo, quienes triangulan en conjunto con Damián para armar el contraataque. El Barcelona avanza lenta pero firmemente hacia el área del Esperion, y mientras más se acercaban, Ashito más los veía como unos monstruos invencibles.
El peluca se da cuenta de que su mente no podía seguir el ritmo del partido, por lo que decidió dejar de lado las pajas mentales y empezar a actuar por instinto, lo cual lo lleva a cubrir justo la zona en donde Damián pensaba rematar. Ashito estaba seguro de que iba a poder detener a Damián esta vez, ya que había cortado por completo su ángulo de tiro, pero no podía estar más equivocado, porque el argentino era una auténtica máquina disparando, y casi sin ángulo consigue ejecutar un remate que se clava en el rincón más lejano de Akiyama, lo que deja absolutamente en silencio a todos los jugadores del conjunto japonés. Damián celebra como en el FIFA haciendo un gesto con la mano. El Barcelona ahora gana por un claro 3-1 en el minuto 25 de la segunda parte. La afición culé festeja por todo lo alto el golazo de su estrella juvenil, mientras que en el lado del Esperion parecía que estaban en un funeral. Ashito no entiende cómo Damián fue capaz de sacar un remate como ese si lo estaba bloqueando, y además la posición de su cuerpo estaba completamente hacia el lado opuesto del arco, pero aún así se las arregló para colar un potente disparo en un hueco tan pequeño. Esto desanima tremendamente a nuestro querido peluca, quien piensa que es injusto enfrentarse a un jugador tan bueno, ya que hacía parecer que las tácticas y el trabajo en equipo eran insignificantes en comparación con el talento del argentino. Ashito se hunde cada vez más pensando en lo inútil que estaba haciendo ante un equipo de clase mundial. Otomo se da cuenta de esto, y le pega un grito para intentar hacerlo reaccionar, pero Aoi estaba completamente destruido, y ya ni siquiera le quedaban fuerzas para estar bien dibujado. Tras esto tenemos un pequeño flashback, en donde retrocedemos 10 años para conocer el origen de la relación entre Romeo y Damián. Resulta que Romeo siempre fue un reconocido reclutador en Europa, debido a que tenía un talento innato para reconocer el potencial oculto de los jóvenes. Aún así, en ese entonces él no era feliz, porque él quería que el Barcelona fuese un equipo que estuviese compuesto principalmente por jugadores que venían de la Masía, ya que su idea era cuidar y potenciar a los jóvenes para que puedan brillar al máximo en el primer equipo. Pero la directiva no estaba de acuerdo con su visión, porque en el mundo del fútbol lo que manda es el dinero, y querían conseguir el máximo dinero posible vendiendo las jóvenes estrellas al mejor postor, para luego comprar a los jugadores más caros y populares, y así mantener el nombre del Barcelona en lo más alto nivel de marketing. Romeo se negaba rotundamente al sistema que proponían los directivos, pero como no era lo suficientemente influyente, no podía hacer mucho, y tal como estaban las cosas, él sentía que su trabajo descubriendo niños talentosos en realidad no servía para nada más que llenar los bolsillos de los dirigentes. Romeo ansiaba tener el poder suficiente para ascender en la jerarquía del club, y así proteger a los niños y todo lo que representa la Masía. Pero para conseguir eso, primero debía encontrar a un chico que tenga un talento comparable con el de Messi, ya que solo así podría golpear fuerte la mesa y cambiar las tendencias en el fútbol actual. Justo mientras decía esto, una joven Claire aparece de la nada para llamar la atención de Romeo. La chica le dice que lo había seguido hasta aquí porque tenía un hermano pequeño que era muy bueno jugando al fútbol, pero él todavía estaba en Argentina, así que le trajo unos vídeos para que pueda verlo jugar. Claire le pide en un tono desesperado que por favor reclute a su hermanito para el Barcelona, porque esta era la última esperanza que tenía para sacar a Damián de Argentina, y su abuela había gastado lo último que tenía en enviar estos vídeos para que pueda verlos. Romeo le hizo caso a la chica, y al llegar a su casa lo primero que hizo fue ver que también jugaba ese tal Damián Kant. Aquí la historia se transporta a la Argentina, más precisamente a la ciudad de Buenos Aires. Damián siempre fue por lejos el mejor jugador de su barrio. Era tan pero tan bueno, que hasta los pibes se rendían ante él diciéndole que no eran rivales para él. Sin embargo, a Damián no le importaba ser el mejor, ni siquiera le gustaba especialmente el fútbol, sino que solo jugaba para escapar del maltrato que ejercía su padre sobre él, ya que la cancha era su único lugar seguro en el mundo, y solía estar allí, incluso cuando se ocultaba el sol. Una noche mientras dormía en la cancha, su abuela fue a buscarlo para que duerma con ella, asegurándole que su padre no estaba en casa, así que iban a poder estar tranquilos por hoy. Aquí vemos cómo Damián y su abuela se pasean comiéndose una empanada por uno de los barrios más pobres de toda la Argentina. Desde que era pequeño, la abuela de Damián siempre le enseñó que debía encomendarse a Dios cada vez que tenga problemas, porque Dios era justo incluso con la gente pobre como ellos. Esa noche mientras dormía con su abuelita, Damián escuchó un ruido afuera de la casa, por lo que se levantó y fue a investigar. Al abrir un poco la puerta, Damián se encontró a su padre a punto de prender una fogata. El pequeño niño comenzó a temblar inmediatamente, pero antes de que pudiese irse, su padre lo detuvo, ordenándole que se acerque. El viejo estaba haciendo una fogata con todas las ofertas que los equipos argentinos habían enviado por Damián, entre las cuales destacaban una oferta de River y otra de Boca. El viejo estaba recontra enojado debido a que los había rechazado a todos, y aún así seguían enviando cartas sin parar, diciendo cosas como que Damián es un talento único y que tiene un gran futuro por delante en el fútbol. Esto le hacía hervir la sangre a Casado Kant, ya que él también quiso ser futbolista cuando joven, pero nunca le dieron la oportunidad de llegar a un buen equipo, y acabó siendo un olvidado portero de la tercera división, y era por esto que sentía envidia de su hijo, porque él tenía todo lo que le faltó para ser un jugador de primera.
Cada vez que Casado miraba a su hijo, sentía una furia tremenda, ya que él creía que Damián lo menospreciaba en secreto, así que se desquitaba con él golpeándolo hasta el cansancio, como si el pequeño niño tuviese la culpa de su vida llena de fracasos. Como Damián no podía defenderse, lo único que hacía era apretar su rosario y rezarle a Dios, esperando que algún milagro caiga del cielo y lo proteja de su padre. Pero el que acabaría salvándolo no sería el Santísimo, sino que sería su bendita abuela, la cual llegó terrible de loca con 2 fuegos artificiales en las manos, y empezó a quemar a su hijo mientras le gritaba que es un puto mal agradecido. Casado se puso a gritar que es una vieja de mierda, y entonces todo el barrio se enteró de que había otra pelea en la casa de los Kant, por lo que varios se juntaron para ir en grupo a cagar a palos al abusivo del barrio. La abuela le pidió a su nieto que corra, diciéndole que no se preocupe por ella, porque aquí la única responsable de parir a este hijo de puta no era otra que ella, y él no tenía por qué pagar las consecuencias. Damián corrió y corrió sin mirar atrás, hasta que finalmente se dio cuenta de que no tenía un lugar al que escapar, porque no tenía a nadie más en el mundo que pudiese ayudarlo. Damián buscó un rinconcito en la calle en donde poder acostarse, y se durmió apretando su rosario, esperando que al despertar todo estuviese mejor. Un par de días después, vemos cómo Damián se encontraba hablando con su amigo en la calle. El chico le estaba contando que ya no podrá bajar a jugar a la cancha, porque había conseguido un importante trabajo para ayudar a su familia a salir de la pobreza. Al escucharlo, Damián se emocionó, y le preguntó si de verdad existe un trabajo que incluso un niño puede hacer. El chico le respondió que sí, y luego le mostró una pequeña bolsa con cocaína, aseverando que este trabajo era ideal para niños, ya que nadie sospechaba de ellos. Tras esto, Damián se marcha, y se pone a patear una pelota mientras piensa seriamente en trabajar vendiendo droga, debido que al parecer esta era la única forma que tenía de ayudarse a sí mismo y a su abuela, o si no acabaría muriendo en las manos de su padre. Justo mientras pensaba en esto, Claire aparece por su espalda junto con Romeo, y le dice que ha vuelto a Argentina para salvarlo, contándole que se mudarán a Barcelona para que pueda convertirse en futbolista profesional. Damián parece no reconocer a su hermana, por lo que Claire le dice que ambos vivieron juntos en Barcelona hasta que él cumplió 2 años, tras lo cual se pone a contar el pasado familiar. Resulta que el padre de Damián se había casado con una española en Argentina cuando era futbolista, pero al poco tiempo lo echaron del equipo, y todos se fueron juntos a España para poder trabajar y tener una vida normal. Sin embargo, las cosas no mejoraron, porque Casado Kant nunca pudo superar el hecho de que fue un fracaso como jugador, y se desquitaba poniéndose borracho y golpeando a su esposa. En otras palabras, era el típico padre latinoamericano de antaño. La madre de Damián hizo todo lo posible para proteger a sus hijos, y es por ello que se divorció del argentino para alejarlo de su vida. No obstante, Casado no se iba a ir a Argentina con las manos vacías, y secuestró a Damián para llevárselo con él, siendo esta la razón del por qué Damián no tenía recuerdos de su madre y de su hermana. Claire le dice que nunca dejaron de buscarlo, y que no fue hasta hace poco que por fin encontraron noticias suyas. Todo gracias a que había empezado a jugar en un pequeño club de Argentina. Romeo se presenta como un reclutador del Barcelona y le informa al chico que está calificado para tomar una prueba de ingreso al equipo y que si lograba pasarla, podrá mudarse y vivir en España. A Damián se le ilumina la cara al escuchar estas palabras, ya que su mayor sueño era abandonar la ciudad en donde creció. Romeo estaba seriamente interesado en el chico, ya que no solo tenía un gran talento futbolístico, sino que también genético, debido a que su padre medía más de 1,90, por lo que era muy probable que Damián sea un jugador talentoso y con una gran fortaleza física en el futuro. Tras pensarlo un poco, Damián les dice que no quiere irse, porque su abuela estaba muy enferma, y cada vez le costaba más caminar. Damián asevera que no piensa abandonar a su abuela, ya que ella ha sido la única que lo ha protegido durante todo este tiempo, así que declara que no piensa irse a menos que pueda llevarse a su abuela con él. Mientras decía esto, la abuela aparece por la ventana y le dice a su nieto que no es necesario que se preocupe por ella. Romeo y el par de niños entran a la casa para conversar, y allí el español le cuenta que en realidad fue la abuela quien le envió su información a Claire, debido a que ella era la más interesada en ayudarlo a escapar. Damián mira a su abuela llorando y le pide que por favor lo acompañe, porque no quería irse solo y dejarla abandonada. La vieja le responde gritando que no recuerda haber criado a un llorón debilucho, y después le recuerda que no importa el lugar o el tiempo, ella siempre estará con él para cuidarlo en su corazón. El tierno momento es interrumpido por Casado Kant, quien aparece por la espalda de Romeo para darle un botellazo en la cabeza. El español cae como mosca al suelo, tras lo cual Casado mira con los ojos llenos de odio a sus hijos, preguntándose por qué el mundo está lleno de idiotas. A Damián le empiezan a temblar las piernas, al igual que a Claire, la cual con solo verlo pudo recordar cómo su padre la golpeaba y la asfixiaba contra la pared. Casado confiesa que siempre supo que alguien del Barcelona vendría por su hijo, ya que había encontrado unos documentos en el mueble de la vieja que la delataban, así que solo se dedicó a esperar a que vinieran para cagarlos a palos. El viejo agarró la cara de su hijo para decirle que todo estará bien, porque ahora él y su hermana podrán vivir juntos.
Damián se pone a llorar, pensando en que jamás podrá escapar de esta ciudad y que estaba condenado a vivir aquí para siempre. Pero la vieja no pensaba permitirlo, y de nuevo se sacó unos fuegos artificiales del orto para quemar a su hijo por la espalda. Casado se da media vuelta para intentar quitarle los fuegos a su madre, pero la vieja andaba intratable, y se defendía como podía mientras le gritaba a Damián que espera que viva una grandiosa vida, y que se tome esto como su regalo de despedida. Casado le dice a su madre que la va a matar, pero antes de que pudiese hacer algo, un puñetazo bien merecido le llega en todo el hocico, el cual provenía de Romeo, quien manda al suelo al maltratador de un solo golpe, llamándolo pedazo de mierda. Casado se levanta gritando que va a matarlos a todos. No obstante, no iba a poder hacer un carajo, porque justo en ese momento aparece la policía junto con los vecinos, y se lo llevan temporalmente preso. La abuela le dice a sus nietos que aprovechen de irse, y que se vayan sin mirar atrás, porque nadie más que ella tenía que pagar las consecuencias de criar a un imbécil como su hijo. La vieja admite que dio lo mejor de sí para salir adelante, pero al final nunca pudo salir de esta maldita ciudad, aceptando el hecho de que así fue la vida que le tocó. Pero su nieto era diferente, él estaba hecho para grandes cosas, y es por eso que quería que tuviese una vida mejor en España alejado del abusador de su padre. La abuela abrazó a sus dos nietos, y le recordó a Damián que cada vez que juega al fútbol o le reza a Dios, ella estará con él acompañándolo. Romeo agarra a los niños, y los sube al auto para marcharse antes de que sea tarde. Damián mira por la ventana llorando como la imagen de su abuela se alejaba cada vez más. La anciana sonríe al ver que su nieto por fin iba a tener una vida mejor, y estaba segura de que su futuro iba a ser brillante. Esta sería la última vez que Damián vio a su abuela, ya que al poco tiempo después, él y Claire se enteraron de que falleció debido a una neumonía. En cuanto a Casado Kant, este también acabó muriendo en un accidente de auto por manejar borracho, así que a Damián ya no le quedaban razones para volver a Argentina. Regresando al presente, el Barcelona seguía dándole y no consejos al Esperion en la cancha. Xhaka patea al arco, Togashi pone la cara para evitar que el disparo llegue a la portería, Yuma despeja con un pelotazo, pero el rebote le queda al cara de gato, por lo que el Barcelona vuelve a tener la oportunidad de atacar. Los jugadores del conjunto japonés no daban más del cansancio, y apenas podían mantenerse en pie ante el verdadero bombardeo que les estaba metiendo el equipo catalán. En el Barcelona, en cambio, era todo lo contrario. Los chicos de la Masía ansiaban aumentar la ventaja para demostrar su valor. El más motivado de todos era Damián Kant, quien quería hacerle entender a los japoneses que ellos nunca serán como los jugadores europeos o sudamericanos, porque nacieron en un país privilegiado en donde todo está al alcance de la mano, y nunca pasaron hambre o se jugaron la vida por una oportunidad en la cancha, porque si un japonés fallaba no pasaba nada, podía seguir intentándolo en el futuro, o dedicarse a otra cosa, ya que la comodidad estaba asegurada, y si no podían con ello, un adulto responsable de seguro los apoyaría y los sacaría adelante, así que no tenían para qué esforzarse de verdad. Damián pensaba que este tipo de mentalidad era lo que hacía que Japón fuese un país fracasado futbolísticamente hablando, y declara que en Japón el fútbol está muerto. Nozomi le pregunta a Fukuda qué mierda van a hacer. El entrenador del Esperion le contesta que tiene algunas estrategias en mente, pero que no hay forma de pasarle instrucciones a los jugadores, así que no sabía qué hacer. Mientras pensaba en esto, Garuya recibe la pelota justo a su lado, y a los pocos segundos después, aparece Ashito para rajarlo con una barrida tremendamente agresiva. El árbitro pita la falta, y le saca tarjeta amarilla al peluca. Pero a Ashito no podía importarle menos, y aprovecha el pequeño parón para preguntarle a Fukuda si acaso ya no había nada que puedan hacer para ganar. Fukuda se sorprende al ver lo desesperado y ansioso que estaba Ashito, quien al parecer era el único jugador de su equipo que todavía no se daba por vencido. Kuribayashi por su lado estaba empezando a aceptar la derrota, declarando que no podía seguir jugando al fútbol solo. Damián en cambio estaba sonriendo mientras recitaba el Antiguo Testamento, pero la sonrisa se le borra de la cara cuando ve que Ashito se estaba acercando al pelado Akutsu para darle indicaciones. Tanto Damián como Kuribayashi se sorprenden de ver al peluca tan decidido. Akutsu por su parte escuchaba atentamente las palabras de Ashito, quien estaba apuntando justo en dirección a Damián Kant, como si ya hubiese encontrado la manera de detenerlo. Fukuda le explica su plan a Nozomi rápidamente, y el asistente técnico comprende la situación de inmediato, y le ordena a uno de los jugadores que se prepare para entrar al campo. El tiro libre del Barcelona acaba con un cabezazo que se va por la línea de fondo, así que Ashito tiene un poco de tiempo para comunicarle el plan al resto de sus compañeros. Kuribayashi no entendía nada, por lo que mira a la banca para ver quién iba a entrar, encontrándose con la sorpresa de que Fukuda pensaba hacer entrar a un central. El público se desilusiona un poco, ya que pensaban que el equipo japonés se había resignado e iban a dedicarse a defender. El que acaba saliendo es Rindo, quien acaba destrozado tras ver la gran diferencia que había entre él y los jugadores europeos. Nozomi lo consuela diciéndole que está bien sentirse derrotado y que la experiencia a tan temprana edad sin duda le harán crecer como jugador en el futuro. Shiba no entendía qué mierda pensaba Fukuda.
Saejima asume que su viejo compañero se había rendido, mientras que Romeo sonríe relajado, asumiendo aparentemente lo mismo. Fukuda le grita a Kuribayashi que las posiciones han cambiado, ordenándole que ahora juegue en una posición que sabremos cuando llegue el momento oportuno para la trama. Pero por la cara que puso Kuribayashi al enterarse, ya podemos predecir que no es una de sus posiciones habituales. El Esperion reanuda el juego con un pase de Akutsu para Takeshima. Ashito gira la cabeza para ver la cancha, y luego se mueve silenciosamente. El Esperion continúa avanzando por el campo a punta de puro toque de balón, ajustando la formación mientras se las arreglaban para mantener la posesión. Kiriki manda un pase hacia la izquierda en busca de Akutsu. El pelado finge ir a por ella, y luego deja pasar la pelota, haciendo que el pase finalmente llegue a los pies de Ashito. El cara de gato subestima al peluca pensando que ya no podía hacer nada para sorprenderlo. Ashito engancha hacia adentro para volver a atacar por el centro. Shaka y el gato lo siguen de cerca, ejerciendo una doble presión sobre el lateral izquierdo. Garuya piensa que los movimientos de Ashito no tienen sentido, ya que Damián había dominado el centro desde que entró a la cancha, por lo que no era muy inteligente seguir jugando por allí. Los jugadores del Barcelona pensaban que Ashito iba a pasar el balón pronto, debido a que no era muy bueno regateando, pero el peluca no pasa la pelota, sino que continúa conduciendo el esférico hasta llegar a la zona derecha de la cancha. Los culos de los jugadores catalanes empiezan a llenarse de preguntas, ya que no entendían qué es lo que planeaba el Esperion con esto. Ashito le da un pase a Otomo, quien rápidamente es presionado por dos jugadores del Barcelona. El Orejas mantiene la calma y le devuelve la pelota al peluca de primera con una pared. Garuya sale a marcarlo mientras se pregunta qué chucha pasa con este lateral izquierdo, porque parecía que había abandonado su posición para jugar completamente libre. Kuribayashi seguía medio confundido, pensando que esta era la primera vez que su mente no estaba sincronizada con la de Fukuda, y se pregunta qué tipo de fútbol es el que quiere jugar Ashito y Akutsu. El peluca continúa corriendo por la banda derecha, sonriendo con una cara esquizofrénica que ha perdido toda cordura. Ashito filtra un pase hacia el centro, el cual es recibido sorpresivamente por Akutsu, quien había subido hasta el campo rival para apoyar a Ashito en su locura. El Barcelona sigue sin entender qué estaba pasando, pero no pensaban desaprovechar la oportunidad de que el Esperion haya dejado tan débil la línea defensiva. Así que intentan acorralar a Akutsu para recuperar la pelota. El pelado aguanta la posesión como si fuese un 9 experimentado, y luego utiliza su poderoso físico para girarse y mandar a volar a su marcador. Garuya intenta recuperar el esférico en segunda instancia, pero Akutsu no pensaba permitirlo, y con una aceleración endemoniada patea la pelota hacia adelante, dejando atrás al talentoso mediocampista a punta de pura velocidad. La escapada del pelado toma por sorpresa tanto a la banca del Barcelona como a los hinchas, ya que Akutsu estaba demostrando que podía jugar perfectamente como delantero, lo cual era poco usual para un defensa. Akutsu sigue ganando metros mientras derrocha un aura increíble, hasta que finalmente alcanza a Kuribayashi y le entrega la pelota. El pelorizo rápidamente es marcado por la defensa culé, debido a que creían que él era el único jugador del que debían cuidarse. Kuribayashi seguía preguntándose qué mierda pasa por la cabeza de Fukuda, ya que no entendía quién iba a ser el encargado de finalizar la jugada. La mayoría de la plantilla del Esperion también estaba confundida, y muestran caras de preocupación. Shiba se pregunta desde la comodidad de su casa qué carajos fue lo que les dijo Ashito, y entonces vemos como el peluca estaba sonriendo como un esquizofrénico en la mitad de la cancha. Los jugadores del Barcelona se ponen a correr para distraer a la defensa del Barça. Sin embargo, nadie les presta mucha atención, porque en el Barcelona sabían que Kuribayashi era el único que podía anotarles. El pelorizo nota como Akutsu le pasaba por la espalda, así que le mete un pase de taco que rompe con la defensa, tras lo cual el pelado hace un combo de paredes con el que deja a Kuribayashi con balón dominado al borde del área. La defensa del Barça queda impactada ante el impecable toque de balón del central japonés. Kuribayashi sigue buscando a Akutsu, y ahora le filtra un pase que lo deja cada vez más cerca del área. El defensa Cortés sale a marcarlo, e intenta desestabilizarlo usando su cuerpo, pero el pelado era una puta roca, y no se mueve ni un solo centímetro. El esférico acaba volviendo a los pies de Kuribayashi, el cual logra entrar al área del Barcelona. Nathan mira tranquilamente al creador de juego del Esperion, ya que estaba seguro de que él será el que termine la jugada, porque el Esperion no tenía a nadie más que pueda anotarle. Justo mientras decía esto, Ashito aparece corriendo por su izquierda. Kuribayashi lo nota, y le filtra un pase por entre medio de la defensa, dejando a Ashito en una posición inmejorable para rematar a la portería del Barcelona. La aparición del peluca sorprende tanto a la afición del Esperion como al cuerpo técnico del conjunto español, quienes no se esperaban que el lateral izquierdo sea el finalizador de la jugada. Ashito levanta la cabeza para mirar al portero. Nathan duda seriamente sobre quién será el rematador. La defensa se organiza para bloquear el camino hacia el centro. Nathan piensa que si el lateral remata al arco, era seguro que podrá detenerlo, así que lo desafía a que lo haga. Pero el plan de Ashito nunca fue terminar la jugada por sí mismo, sino que quería utilizarse como cebo para engañar a la defensa. Y ahora que todo había salido según el plan, era hora de dar el último paso.
Ashito mete un centro alto directo a la zona derecha del área, y quien aparece para rematar esa pelota no es otro que Akutsu, el cual con un potente salto le gana la posición a su marcador, y mete un cabezazo endemoniado que se clava justo por el lado izquierdo de la portería, anotando así el segundo gol del Esperion. El estadio se vuelve loco celebrando el tremendo golazo del conjunto japonés, quienes ahora estaban a un solo gol de conseguir el empate. La afición del Barcelona no se podía creer que unos orientales les estén haciendo tanto partido. La banca del Esperion y su afición celebran el gol, pero había uno de los amarillos que no tenía tiempo para celebrar, y ese era Ashito, el cual va a buscar la pelota al fondo de la red para reanudar el juego rápidamente, ya que quería empatar el partido lo antes posible, por lo que le grita a sus compañeros que se avispen y que vuelvan a sus posiciones. Tanto los jugadores de primer año como Akutsu y Kuribayashi obedecen al peluca, y bajan inmediatamente. Fukuda tampoco pierde el tiempo, y aprovecha el pequeño intervalo para dar instrucciones a los defensas. El partido se reanuda, y el conjunto español vuelve a tomar el control del juego, dominando ampliamente la posesión. Esto no hace más que confundir al cuerpo técnico del Barcelona, quienes seguían sin entender cómo fue que el Esperion les anotó ese último gol, ya que tuvieron un posicionamiento muy extraño. Saejima piensa que fue un gol de pura suerte, así que le dice a Romeo Giacchini que no hay necesidad de ajustar nada. Quien analiza la formación actual del Esperion y concluye que Akutsu en realidad seguía jugando como central, a pesar de que por momentos actuaba como delantero. El que sí había cambiado de posición era Kuribayashi, quien ahora era el delantero centro del equipo, pero no uno común, sino que estaba jugando como un falso 9, la cual es una posición en donde el delantero centro se puede mover libremente por todo el frente de ataque. A quien no podía entender Kenny era Ashito, debido a que el lateral izquierdo se estaba moviendo por toda la cancha. Romeo declara que juega de una forma muy desagradable, aseverando que Fukuda le estaba dando demasiada libertad para hacer lo que él quiera. El encuentro continúa, y a pesar de que el Barcelona había recuperado la posesión por completo, no podían dejar de pensar en una cosa: ¿por qué carajo cedimos ese gol? El conjunto catalán acelera el juego metiendo un pelotazo hacia la banda izquierda para el lateral moreno. Akutsu le grita a Sari que lo detenga, por lo que el lateral derecho se adelanta e intercepta la pelota. Ashito reacciona rápidamente al robo de balón y se pone a correr hacia adelante para comenzar con el contraataque. Asari le entrega la pelota a Akutsu, quien también abandona su posición para avanzar a la ofensiva, lo cual llena de preguntas al equipo rival, porque no entendían de qué chucha estaba jugando el pelado, ya que cada vez que subía, el Esperion solo se quedaba con dos hombres defendiendo, Togashi y Takeshima. El Barcelona recupera la pelota tras un mal pase del conjunto japonés, por lo que rápidamente arman el contraataque para aprovechar el hueco defensivo del Esperion, y le mandan un pelotazo al jugador más peligroso de la cancha. Damián recibe el pase perfectamente, y luego encara a toda velocidad a la defensa japonesa, poniendo cara de esquizofrénico, y recitando otro versículo del Antiguo Testamento. Al ver al monstruo acercarse, el recién ingresado Takeshima se caga de miedo, pero tras recordar que Fukuda le dijo que confiaba en él, el defensor de primer año se calma, y mira atentamente los movimientos de Damián. El argentino regatea hacia la derecha, Takeshima alcanza a reaccionar, y con una barrida le mueve la pelota. El japonés pensaba que lo había detenido, pero no era del todo cierto, porque el argentino tenía unas piernas larguísimas, y de todas formas alcanza a llegar al balón para continuar atacando. Fukuda felicita mentalmente a Takeshima por su buena defensa, ya que había ganado el tiempo suficiente para que esos dos regresen a defender, tras lo cual vemos como Akutsu y Ashito toman por sorpresa a Damián con una épica doble marca. Akutsu lo ataca por debajo, mientras que Ashito le roba la pelota por detrás, recuperando así la posesión para el Esperion. El peluca le grita a su equipo que suban. Al ver esto, Fukuda se emociona y declara que estaba ansioso por ver cuánto podía mejorar Ashito en este partido, ya que sentía que él le iba a mostrar algo que cambiará por completo su carrera como entrenador. Damián baja a defender para intentar enmendar su error, pero no acaba haciendo una mierda, porque se queda paralizado al ver el aura monstruosa que estaba emanando del cuerpo de Ashito. El peluca sonríe maléficamente al notar que Damián había venido a por él, y luego da un pase a la derecha para Akutsu, quien se pone a conducir el balón mientras le grita a su equipo que sigan subiendo. En la banca del Barcelona seguían intentando descifrar a qué mierda estaba jugando el Esperion. Con la reciente subida de Akutsu entendieron que él estaba jugando como una especie de central con doble función. Akutsu dirige a la defensa cuando los atacan, y ataca cuando el equipo tiene el balón. Sin embargo, el pelado solo era el finalizador de la jugada, pero no era el que dirige la ofensiva, siendo esta la gran incógnita que les quedaba por resolver. Lo normal sería pensar que ese papel es de Kuribayashi por ser el 10 del equipo, pero ese no era el caso, ya que Kuribayashi se estaba comportando como otro peón más en la cancha, y ni él ni el resto de sus compañeros entendían qué estaba pasando por la mente maestra detrás de los ataques del Esperion, el cual no era otro que Ashito Aoi, quien había tomado el puesto como el comandante de ataque. El peluca mete un pase desde la zona central hacia la derecha para Akutsu, tras lo cual el pelado busca a Kuribayashi para asociarse con él.
El pelorizo le devuelve la pelota de primera, y entonces ambos repiten el combo de paredes que hicieron en el gol anterior, haciendo 3 toques rápidamente para dejar atrás a 4 jugadores del Barcelona. Obsidian sale a marcar al 10 del Esperion para evitar que se dé media vuelta. Kuribayashi aguanta la marca mientras piensan que esta es la primera vez que juega en un equipo que no se centra en él, y estaba encantado de hacerlo, así que le pide a Kutsu y Ashito que por favor le muestren ese mundo completamente nuevo que estaban construyendo, y luego le da un pase de taco a Kutsu para que siga ejecutando el plan de Aoi. Romeo se levanta de eso siendo impactado, porque por fin se había dado cuenta de quién era la mente maestra detrás de los ataques del Esperion. Karuya ordena a la defensa para que eviten que Akutsu y Kuribayashi puedan mandarse pases, ya que pensaba que si los detenía ambos, entonces el fútbol caótico del Esperion llegará a su fin, y así podrá proteger los azulejos blancos del fútbol hermoso que había aprendido en la Masía. Pero estaba equivocado, porque justo después de pensar esto, Ashito aparece por su espalda, y consigue recibir el pase de Akutsu a pocos metros del borde del área. Garuya queda con la boca abierta, al ver que el lateral izquierdo de nuevo estaba entrando al área con balón dominado, y además ahora estaba jugando por la zona opuesta a su posición natural. Garuya entonces por fin entiende qué es lo que estaba pasando. El número 10 era simplemente un jugador de apoyo, y el número 4 en realidad era el centro de la ofensiva. El campo perfecto que los 3 creadores del Barcelona visualizaban empieza a distorsionarse. Ascari asevera que el fútbol del Esperion era horrible, porque era un verdadero caos en donde nadie tenía una posición determinada, siendo esta la razón del por qué no podían detenerlos. Damian le grita a sus compañeros que no dejen que esos 3 se conecten. Susak obedece al argentino, y con una barrida evita que el lateral izquierdo pueda entrar al área. Garuya entonces reconoce que la mente maestra del Esperion es Ashito Aoi, así que levanta la voz para avisarle a sus compañeros que el que estaba comandando el ataque es el número 33, por lo que les pide que corten la conexión entre él, el número 4 y el número 10. El despeje de Susak va directo a los pies de Damian, pero Akutsu no pensaba permitir que el argentino se haga con la pelota otra vez, y corre a toda velocidad para evitarlo. El japonés y el argentino chocan con todo en la mitad de la cancha. Akutsu aprovecha el momento para confesarle a Damian que su mirada le recordaba mucho a la suya, haciendo referencia a que ambos habían tenido unos padres de mierda. Damian con su poder esquizofrénico ve la imagen de la madre de Akutsu por detrás del defensor, lo cual lo distrae un poco, y acaba perdiendo el duelo ante el número 4 del Esperion. Romeo le grita a Garuya que estaba equivocado, el comandante del ataque no estaba siendo Ashito, sino que era Akutsu, quien estaba liderando tanto el ataque como la defensa jugando como un libero organizador que controla el juego. Akutsu piensa que hasta ahora las cosas han funcionado bien, pero que si querían ganar, necesitaban conseguir a un cuarto jugador que los apoye con el plan. Entre tanto pensaba en esto, el pelado nota como uno de sus compañeros se desmarcaba rápidamente, así que no la piensa 2 veces, y le filtra un pase largo directo al área del Barcelona. El jugador que se estaba sumando al plan de ataque no era otro que Yuma, el perro callejero del gol, el cual después de como 20 capítulos del manga tirándose los huevos, finalmente se había enchufado para ayudar a su equipo. Yuma avanza un par de metros y luego toca hacia el centro buscando a Kiriki. La defensa del Barcelona comienza a confundirse debido al caos que había en la cancha, lo que afecta directamente el posicionamiento de cada jugador catalán. Kiriki aprovecha la confusión para filtrar un pase de la muerte, el cual es recibido por el perro callejero dentro del área. Nathan mira atentamente al delantero, recordando que tiene la costumbre de hacer una finta antes de rematar. Yuma se estira para colar un disparo hacia el palo izquierdo del portero. Nathan predice perfectamente sus intenciones. No obstante, aún así no alcanza a tocar el balón con las manos. El remate va dirigido aparentemente a la red, pero solo aparentemente, porque la pelota acaba pegando en el palo. Tanto Yuma como Nathan se sorprenden, pero no por el disparo en el palo, sino que por el hecho de que Ashito venía corriendo para rematar ese rebote. Ashito consigue meter el gol del empate en los minutos finales del encuentro, dejando con la boca abierta prácticamente a todos en el estadio, incluida Hana y Shiba en su casa. Pero Ashito no estaba conforme con esto, él quería ganar, así que ni siquiera pierde el tiempo en celebrar, y va a buscar la pelota al fondo de la red. Tanto Kuribayashi como Akutsu lo imitan, y se devuelven en silencio para reanudar el juego rápidamente. Aoi corre con la pelota hasta el punto central de la cancha, y una vez que deja la pelota en posición, se gira para mirar directamente a los ojos de los jugadores del Barcelona, levantando las manos y haciendo el gesto de que vengan con todo a por él, porque él estaba listo para enfrentar lo que sea. Tanto los jugadores del Esperion como la hinchada árabe celebran el gol de Ashito Aoi, quien con esta anotación se posiciona como la gran figura del encuentro.
El marcador queda empatado a 3 goles, por lo que el partido se decidirá en los últimos 8 minutos de juego. Aquí tenemos un pequeño flashback, en donde vemos cómo Aoi conversaba con Fukuda después de cometerle una falta al Garuya Jr. Ashito le pregunta al viejo si acaso el Barcelona superó su imaginación. Fukuda admite que así es, ya que no se esperaba que la brecha entre ellos y el mundo fuese tan grande. Ashito entonces asevera contento que por fin estaba jugando fuera de los límites de la imaginación de Fukuda, porque hasta ahora se había mantenido encerrado dentro de los confines de su mente, pero ahora por fin había escapado, y estaba teniendo una primera prueba de lo que significa enfrentarse al mundo. Ashito le agradece al viejo por haberlo ayudado tanto, tras lo cual confiesa que está cansado de perseguir a la Masía y de tener que adaptarse a ellos, aseverando que había algo que quería probar. Fukuda le lee la mente a su pupilo, y antes de que él diga algo, susurra la palabra libero. Ashito se emociona al ver que Fukuda comprende su idea, y continúa diciendo que pensaba hacer jugar a Kutsu de libero, y dejarle tanto el comando de la ofensiva como de la defensa. Fukuda sigue leyéndole la mente al peluca, y complementa su idea diciendo que Kuribayashi pasará a ser un falso 9, mientras que Ashito cumplirá con la labor de ser un lateral playmaker. Nozomi abre la boca impactado, seguramente porque le sorprendía la velocidad a la que estaba madurando Ashito. El árbitro le ordena al peluca que vuelva a la cancha, porque el partido debía continuar, pero hoy no hace caso, y sigue pidiéndole a Fukuda que por favor lo deje ejecutar sus ideas en el campo, ya que ambos estaban pensando lo mismo, así que le pide que por esta vez le ceda el mando del equipo. Fukuda cierra los ojos esbozando una sonrisa, y recuerda aquel día cuando conoció a un pelucón que jugaba al fútbol como un pollo sin cabeza, y que además técnicamente no tenía nada de especial, pero que tenía un potencial oculto por el cual valía la pena apostar. Volviendo al presente, Fukuda mira orgulloso en lo que se ha convertido su gran apuesta, y se alegra de haberle cedido el mando cuando se lo pidió hace minutos. Los jugadores del Barcelona empiezan a sentirse preocupados, ya que el fútbol caótico del Esperion era algo que nunca antes habían visto, y no sabían cómo reaccionar a ello. Damian por su parte estaba más esquizofrénico que nunca, y comienza a escuchar la voz de su abuela diciéndole que se lo advirtió. Le advirtió aquel día que debía evitar a toda costa que esos tres se junten. La garra y el fútbol del Esperion enamora a la fanaticada en el estadio, incluso a los que vinieron a ver al Barcelona, por lo que la gran mayoría se pone a corear el nombre del Esperion para animarlos a llevarse el partido. Romeo se caga en todo, mientras que el tridente mágico del Esperion estaba más concentrado que nunca, y no hallaban la hora de que el encuentro continúe. Ashito saborea el apoyo del público que lo estaba alentando. Hana lo mira orgullosa, pensando que su amado pelucón por fin había alcanzado su putísimo prime. Ashito mira al cielo mientras piensa en que incluso contra un club de talla mundial, hay algo que nunca cambia. El fútbol siempre le parece divertido. El Orejas también estaba contento por su amigo, y no solo por el gol, sino que también por el hecho de que nunca se rindió, a pesar de que estaban jugando contra uno de los mejores equipos juveniles del mundo. Tachibana mira desde la banca orgulloso a Ashito, aseverando que como siempre él es el héroe del Esperion, pero no todo iba a ser color de rosa, porque mientras todos le limpiaban el rifle a Ashito con alabanzas mentales, él estaba sintiendo las secuelas de haber corrido durante todo el partido, lo cual produce que sus piernas se empiecen a acalambrar. Ashito decide guardar silencio, ya que no quería que lo saquen del partido en su mejor momento. El Orejas parece darse cuenta de lo que pasaba, pero tampoco dice nada por el momento. Entre tanto, en la banca del Barcelona, Romeo analiza cuidadosamente el cambio de formación del Esperion. Para empezar, la defensa había cambiado completamente con el ingreso de Takeshima, debido a que desde que entró, Akutsu comenzó a jugar como un líbero, la cual es una posición en donde un defensa central también participa en el ataque. Romeo asegura que es algo poco habitual de ver, pero que ya se ha visto a lo largo de la historia del fútbol. Sin embargo, el Esperion había ido un poco más lejos, porque le habían confiado a Akutsu tanto el mando de la defensa como del ataque. Saejima dice que es una locura, ya que nunca antes había visto algo así. El entrenador Kenny sostiene que no se ha visto algo parecido desde la época de Beckenbauer, el cual fue un defensor alemán que revolucionó el fútbol al ser el primer líbero moderno de la historia, y que además es considerado como la puta cabra de los defensas. Romeo grita molesto que estaban perdiendo por una simple apuesta de Fukuda, y que le estaba funcionando debido a que el Barcelona siempre jugaba siguiendo los azulejos blancos, el cual es un estilo de juego en donde las posiciones y los roles están preestablecidos claramente, por lo que la estrategia caótica del Esperion les había afectado más de lo normal, ya que no supieron cómo reaccionar a algo que nunca antes habían visto, y acabaron cayendo en un estado de pánico colectivo. Las palabras de Romeo hacen que Saejima recuerde una conversación que tuvo con su antiguo entrenador, quien siempre le decía que en el fútbol debes ganar, pero no a cambio de convertir a tu equipo en uno que tiene solo un sistema fijo de jugar, porque si eso pasa, entonces un entrenador terminará viendo a sus jugadores como simples peones de un tablero. Y al final del día, el fútbol es una batalla entre personas, no entre máquinas sin sentimientos ni emociones, asegurando que aquellos que solo conocen un sistema son sorprendentemente frágiles y débiles cuando se les saca de su zona de confort.
Narimiya en ese entonces quería que Saejima se quede en el Aomori para enseñarle algo importante. Tú no eres el peón de nadie, ya que no quería que su pupilo terminase desperdiciando su talento siguiendo a ciegas las órdenes de los entrenadores. Él quería que Saejima sea un jugador pensante. Tristemente Saejima nunca siguió el consejo de Narimiya, y no fue hasta ahora que estaba retirado que por fin entendió realmente a lo que se refería. Aoi, Hana y Kaido animan al Esperion a intentar ganar el encuentro. Shiba apoya desde su casa a Shito y le aconseja mentalmente que aproveche la confusión del Barcelona para anotar otro gol. Kuribayashi le grita a sus compañeros que traten de mantener la posesión cuando recuperen la pelota y que se muevan pensando en cuáles son las intenciones del capitán Akutsu. El partido se reanuda y tanto los jugadores del Barcelona como los del Esperion lo dan todo para imponer su juego en la cancha. Romeo sigue analizando la caótica formación del equipo japonés, asegurando que el más problemático era el número 33, debido a que se estaba moviendo por toda la cancha a pesar de ser un lateral izquierdo, y sus movimientos impredecibles estaban haciendo que los jugadores de la Masía entren en pánico. Ashito le grita a su equipo que sigan así, porque estaban a solo minutos de derrotar a los reyes del fútbol juvenil. Romeo sigue cagándose en la existencia de Ashito Aoi, ya que no podía entender cómo un simple lateral con una técnica mediocre los estaba jodiendo tanto. Ningún concepto de desarrollo juvenil que conocía se aplicaban a él, y en todos sus años de carrera jamás había visto que un jugador así despierte su potencial tan tarde. Kenny nota que Romeo estaba más perdido que hijo de puta en el Día del Padre, así que le dice que su viejo amigo Garuya alguna vez le contó que el fútbol japonés es bastante sorprendente. Romeo le pregunta de qué mierda está hablando, a lo que Kenny contesta preguntándole si conocen el nombre de Nagatomo Yuto. Resulta que Yuto fue un jugador japonés que fue rechazado por el equipo de su ciudad natal, por lo que cuando tenía 20 años, se dedicaba a ser deportista para el equipo de su universidad. En ese entonces nadie pensaba que Yuto podía siquiera convertirse en profesional, pero gracias a su espíritu competitivo y a su enorme esfuerzo, terminó transformándose en uno de los mejores defensas centrales de la liga italiana, llegando incluso a jugar por más de 8 años en el Inter de Milán. Kenny continúa diciendo que si Yuto hubiese nacido en Europa, él de seguro habría sido descartado hace tiempo, porque en el fútbol europeo solo se eligen a los jugadores que despiertan su talento desde pequeños, y no le dan importancia a las personas que evolucionan de forma tardía. Kenny asevera que el sistema japonés era diferente, porque allá valoran mucho el fútbol universitario, y los equipos de primera división se fijan tanto en jugadores adolescentes, como en adultos que están en sus 20 años y que aún no debutan de manera profesional. Ejemplos de jugadores que salieron de la liga universitaria y muchos. Tenemos al propio Nagatomo que jugó en el Inter, a Ito Junya que actualmente juega en la liga francesa, Mitoma Kaoru quien es jugador del Brighton de Inglaterra, Ueda Yase, un delantero que triunfa en la liga holandesa con el Feyenoord, y Morita Hidemasa, un mediocentro que actualmente es titular en el Sporting de Lisboa. Kenny sostiene que como Japón se ha negado a imitar el sistema europeo, ha desarrollado poco a poco su propio encanto, y eso los ha convertido en una existencia aterradora. Kenny admite que no se había dado cuenta de eso hasta ahora, ya que el despertar tardío del número 33 le había demostrado este hecho. Sin embargo, asegura que aún tenían oportunidad de ganar, porque tanto él como Romeo se habían dado cuenta de que Ashito hoy no iba a poder seguir corriendo por mucho tiempo. Regresando al partido, Akutsu le mete un pase largo al peluca, pero Ashito no es capaz de llegar al balón, y la pelota acaba saliendo por la línea lateral. Esta jugada deja en evidencia al lateral izquierdo del Esperion, quien apenas podía mantenerse en pie del cansancio. Shiba en su casa se preocupa por su discípulo, ya que esta era la primera vez que lo veía así, y llega a la conclusión de que su estamina se había acabado. Ashito se caga en todo, porque todavía habían muchas cosas que quería hacer en la cancha, pero su cuerpo no podía responder a las demandas que hacía su cabeza. El Barcelona mete un par de cambios para refrescar piernas, mientras que el Esperion mantiene a los mismos jugadores en el campo, a pesar del evidente cansancio de Ashito. Kenta se pregunta cuánto durará la confusión del Barcelona, mientras que Shiba ruega porque las cosas sigan yendo al ritmo del Esperion. Aquí volvemos a tener otro pequeño flashback, en donde vemos como los jugadores de la Masía siguen sin entender qué fue lo que pasó, y se miran preocupados entre ellos. Nathan pide disculpas al equipo, aseverando que se confió demasiado en los azulejos blancos para proteger la portería, tras lo cual le pide a sus compañeros que se tomen un momento para calmarse, ya que necesitaban tener la mente clara para que puedan jugar al nivel de siempre. Garuya mira preocupado a los delanteros, quienes estaban conversando en la mitad de la cancha antes de que se reanude el juego. Volviendo al presente, el Barcelona estaba atacando al Esperion a punta de puro pase rápido, por lo que los japoneses la estaban teniendo difícil para recuperar la posesión, sobre todo Aoi, quien apenas podía seguir a su marca debido a su falta de estamina. Garuya observa cómo el peluca apenas podía mantenerse en pie, y sonríe al notar que ya no será más un problema.
Daigo se pregunta qué chucha estaba pasando, porque el Esperion de pronto había perdido el equilibrio, y ahora estaban siendo totalmente dominados por el equipo español. Fukuda en cambio tenía claro lo que estaba sucediendo. Resulta que Ashito siempre ha tenido una gran resistencia, siendo este su segundo gran talento después de su vista de águila. No obstante, esta es la primera vez en la que Ashito ha tenido que correr tanto durante 90 minutos, lo que sumado a la gran batalla mental que ha tenido a lo largo del juego, lo habían agotado mucho más de lo normal. En otras palabras, no estaba acostumbrado a jugar este nivel tanto física como mentalmente, y eso le estaba pasando factura. Con Ashito mucho menos activo, el Barcelona recupera completamente los azulejos blancos. El gato le mete un pase a Damián, quien se enfrenta a la marca de Kuribayashi. El pelorizo se sorprende al ver la cara preocupada del argentino, debido a que era la primera vez que lo veía hacer una expresión así. Damián se pregunta qué mierda es esto que estaba sintiendo, tras lo cual le dice a Kuribayashi que verlo lo hizo recordar una cosa. El japonés le pregunta a qué se refiere, y entonces Damián recuerda todo lo que vivió cuando se enfrentó por primera vez a Kuribayashi, admitiendo que lo que recordó es el sabor de la frustración. Damián declara que no podrá ver la cara de su abuela si sigue por este camino, y luego engancha hacia la derecha. Kuribayashi lo persigue, y ambos tienen un duelo para ver quién es la verdadera estrella del campo. Damián se las arregla para eludir la marca por un momento. Sin embargo, Kuribayashi alcanza a reaccionar, y con una barrida toca la pelota para desviar el remate del argentino. El esférico sale rebotando directo al área del Esperion. Akutsu le grita a Ashito para que vaya por ella. Aoi corre dándolo todo para llegar primero al balón, pero esto no es suficiente, porque Chaka era mucho más rápido que él. El moreno entra con balón dominado al área del Esperion. Romeo le grita que dispare, pero antes de que pudiese rematar, Togashi aparece para intentar recuperar la pelota con una barrida. Tristemente para el Esperion, Togashi acaba botando a su rival antes de tocar el esférico, lo cual provoca que Chaka caiga violentamente al suelo. Togashi levanta las manos haciéndose el heel, pero el árbitro había visto claramente lo que pasó, y le saca tarjeta amarilla al defensor japonés, tras lo cual pita penal a favor del Barcelona. Togashi, Akutsu y las minitas del Esperion quedan con la boca abierta. El público que apoyaba al equipo japonés se toma la cabeza, mientras que Fukuda mira con cara de ¿para qué te traje a Togashi? Tanto Takeshima como Ashito miran incrédulos. Takasugi y Togashi van a reclamarle al árbitro, y le piden que reconsidere la decisión. Togashi se excusa diciendo que Shaka se tiró a propósito al suelo, ya que el moreno era un jugador muy musculoso, y ni de broma caería por una entrada así. A lo lejos Togashi ve como Shaka se le estaba cagando de risa en la cara, lo cual hace que el defensor se caliente más que nunca, y empieza a increpar al árbitro de forma eufórica. Kaido desde la banca le mueve la cabeza, dándole a entender que no siga reclamando, o lo podían expulsar del juego. Togashi entonces agacha la cabeza, aceptando de mala gana la decisión. Romeo mira el reloj, el cual ya iba por el minuto 88 de juego, por lo que si conseguían anotar, era más que seguro que se quedarán con la victoria. El público empieza a resignarse, y se escuchan varios comentarios felicitando al Esperion por haberle hecho tanto partido al Barcelona, dando por hecho que el encuentro ya estaba sentenciado. Takeshima se culpa a sí mismo por el penal, debido a que él fue quien perdió la pelota que terminó convirtiéndose en una jugada de peligro. Ashito por su parte también se culpa a sí mismo, pensando que Togashi tuvo que recurrir al penal porque él no pudo detener a Shaka a tiempo, y todo debido a su falta de resistencia. Akiyama abandona su portería para calmar a sus compañeros, tras lo cual le da un fuerte abrazo a Togashi. El defensor le dice al oído que no quiere perder, lo que provoca una sonrisa en Akiyama. Damián se acomoda para ejecutar el penal, cosa que molesta a Shaka, quien le dice que esto debe ser una puta broma, porque este penal se lo había ganado él solito, así que le dice que no intente robárselo. Además, Shaka le menciona que él ya tiene un cupo asegurado en el primer equipo, por lo que debería dejar que el resto también se luzca un poquito. Garuya apoya a Shaka en esto, y le dice al argentino que lo más justo es que el moreno ejecute el penal, pidiéndole que por favor confíe en su compañero. Damián acepta la petición de ambos, y se marcha del punto penal para que Shaka se encargue. Inmediatamente después, Damián siente una pequeña brisa que le recorre el cuello, la cual le da un mal augurio por la decisión que acaba de tomar. Shaka se acomoda para rematar el penal. El público le reza al de arriba para que la pelota no entre. Los jugadores del Barça miran atentamente por si surge un rebote, mientras que Akiyama extrañamente sigue sonriendo. Nathan mira sorprendido al portero japonés, ya que este se estaba riendo como un esquizofrénico mientras lo llamaba maestro. Akiyama se verá en su mente que hoy ha aprendido más de Nathan que de cualquier video de portero famoso, porque ver a un arquero de su nivel en vivo y en directo ha sido la mejor experiencia para mejorar. Ashito nota que Akiyama estaba desprendiendo una aura tremenda, así que le dice a Takeshima que se prepare, porque Akiyama estaba a punto de demostrar que él también ha crecido mucho durante este juego. Shaka corre para patear el penal. Makimura apoya a su viejo amigo y rival desde la distancia, gritándole que se tire a la derecha. Akiyama observa cuidadosamente los movimientos del atacante culé, y luego se tira hacia la derecha estirando su brazo, encontrándose en el camino con el potente remate de Shaka.
El africano no se podía creer lo que estaba pasando. Akiyama sabía de primera mano el poder destructivo que tenía Shaka, por lo que en vez de intentar atajar el esférico, puso toda su fuerza en evitar que la pelota entre a la portería, tras lo cual atrapó el balón en segunda instancia, salvando así al Esperion de la derrota. El público del estadio se viene arriba tras ver la épica atajada del portero Akiyama. Romeo queda con el culo lleno de preguntas, y empieza a preguntarse qué mierda pasa con este equipo japonés. Los jugadores del Esperion corren a abrazar al héroe del encuentro, tirándose encima de él para hacerle sentir el poder de la amistad. Romeo piensa que tanto Ashito como Akutsu y Yuma han estado jugando muy por encima de su nivel, ya que han hecho cosas que deberían ser imposibles para ellos, lo cual le hace llegar a la conclusión de que han estado creciendo durante este partido. El reloj marca el minuto 90 de juego, por lo que entramos oficialmente en el tiempo extra. El cuarto árbitro levanta el cartel para anunciar que habrán 6 minutos de tiempo añadido. Ashito mira a Damian fijamente y declara que él y su equipo matarán a los Reyes en el día de hoy. La afición en el estadio estaba más extasiada que nunca viendo el partidazo que tenían delante, y la mayoría se estaba preguntando qué chucha pasará ahora, porque el empate no parecía un mal resultado para el Esperion, sobre todo tomando en cuenta contra quienes estaba jugando. Ashito agradece esta pequeña pausa en el juego, ya que le permitieron descansar por un par de minutos, y ahora sentía que podía seguir dándolo todo en los últimos 6 minutos de partido. Akutsu agarra la pelota y le grita a sus compañeros que no pensaba conformarse con un simple empate, porque esa era la mentalidad de un perdedor de mierda, así que los anima a ir a por ese último gol para cerrar el encuentro y quedarse con la victoria. Kuribayashi sonríe al escuchar las palabras del capitán. Yuma grita apoyando los dichos de Akutsu, mientras que Ashito se ríe maléficamente, porque Akutsu le había robado las palabras de su boca. El capitán del Barça también arenga a sus compañeros para que no bajen los brazos, gritándoles que no permitan que el partido acabe sin una victoria del Barcelona. Garuya también se les une, y levanta la voz para decir que este es un resultado imperdonable, sobre todo tomando en cuenta que tenían al genio de Damian en la cancha. Obsidian se suma a los gritos, aseverando que deben seguir atacando como dé lugar. La arenga funciona a la perfección, porque los jugadores del Barcelona recuperan la motivación, y gracias a esto consiguen la posesión otra vez. Susak toca para Garuya, quien se esfuerza por recuperar los azulejos blancos. Ashito no pensaba permitirlo, y corre para interferir en el juego ideal del Barça. Pero el que acaba haciendo la labor no es otro que el Orejas, el cual con una barrida intercepta el pase y corta el juego colectivo culé. Otomo se para rápidamente y le pega una pequeña mirada a Ashito, diciéndole con sus ojos que ya sabía lo que planeaba hacer y que pensaba ayudarlo a cubrir la zona defensiva para que pueda concentrarse un poco más en el ataque. Ashito confía plenamente en el mensaje de su viejo amigo y se da media vuelta para subir al campo rival. El capitán culé huele a las intenciones del Esperion, por lo que le grita a sus compañeros que no dejen que Otomo pase la pelota. El Orejas engaña a todos haciendo una finta de pase y luego se pone a conducir el esférico, dejando atrás al cara de gato. Asari se desmarca para mostrarse como opción de pase. Otomo le entrega la pelota. Asari de inmediato se percata de que Takasugi estaba libre justo a su derecha, formando así un perfecto triángulo con Otomo. Takasugi agradece mentalmente al universo por haberle dado la oportunidad de jugar en este encuentro, ya que habían aprendido mucho del Barcelona en tan solo 90 minutos. Asari siente lo mismo que Takasugi, admitiendo que el equipo rival no es solo su oponente, sino que también su maestro. Asari es una maga de pase, y después pisa la pelota para hacerla pasar por entre las piernas del jugador culé, metiéndolo en un humillante caño. Romeo grita sin dar crédito de lo que estaban viendo sus ojos. Asari se apoya en Takasugi. El 13 de los amarillos controla el esférico, pensando en que este partido ha sido la mejor lección que le han dado en la vida. Takasugi filtra un pase para Otomo. Garuya se pregunta qué mierda estaba pasando, pero el Orejas no pensaba darle tiempo de obtener respuestas, y rápidamente mete un pelotazo por la banda para el Peluca, quien esta vez se alcanza a llegar al balón. Aquí el autor se toma un pequeño momento para contextualizarnos sobre la realidad futbolística de Japón a lo largo de la historia. El país oriental siempre fue un desgraciado si hablamos de fútbol, ya que nunca consiguieron nada importante fuera del continente asiático, y en los mundiales fueron humillados constantemente a lo largo de los años, a tal punto de que nunca han pasado de octavos de final. A pesar de eso, la pasión por el fútbol en Japón no ha hecho más que crecer durante los últimos años, y de cada derrota, siempre aprendieron al menos una cosa, lo cual les permitió volver a levantarse cada vez más fuertes. Romeo piensa que lo que estaba viendo era algo imposible, porque no solo era un jugador rival el que estaba creciendo y haciendo cosas imposibles, sino que todo el puto Esperion estaba entrando en la zona, y estaban ansiosos de seguir aprendiendo más y más del Barcelona. Romeo empieza a cagarse en los pantalones pensando en lo que podía pasar, ya que presentía que si esto seguía así, la derrota iba a ser inevitable. Shiba estaba orgulloso de lo que estaban viendo sus ojos, porque el Esperion estaba siguiendo las ideas de Fukuda a pesar de que este no les estaba diciendo nada, lo cual es el sueño que cualquier entrenador quiere conseguir con su equipo. Pero el Esperion había llevado esto al siguiente nivel, porque no solo estaban llevando a cabo las estrategias de Fukuda, sino que también las estaban mejorando.
Con menos de 4 minutos restantes, el Esperion empieza a dominar la posesión del balón. Taira estaba viendo orgulloso el juego de sus viejos compañeros desde casa, y les muestra sus respetos por el tremendo partidazo que estaban haciendo. Ashito levanta la voz para decirle a su equipo que no pierdan el balón. El tipo que insultó a la madre de Ashito en el primer capítulo también estaba viendo el encuentro, y no le queda de otra que reconocer que el peluca se ha convertido en alguien increíble. Garuya corre a toda velocidad y se barre violentamente contra Ashito, pensando en que no quería perder por nada del mundo. Garuya se pone a correr con la pelota a toda velocidad, debido a que tenía información sobre que al Esperion le costaba enfrentar a los equipos rápidos, pero su táctica no le iba a funcionar, porque Akutsu lo madruga y alcanza a puntear la esférica. Otomo mira como la pelota se aleja sin dueño por el campo. La banca grita eufórica apoyando al jugador del Esperion que estaba corriendo tras el balón, el cual no es otro que Ashito Oi, quien estaba siendo observado atentamente por su hermano en su casa. El peluca se acerca al área del Barcelona mientras 3 jugadores rivales lo marcan. Su madre también lo estaba mirando, entre tanto lavaba los platos, la cual admite que a pesar de que aún no entiende nada de fútbol, estaba orgullosa de ser la persona que lo crió. Ashito se barre fuertemente para llegar antes que nadie a la pelota, y le manda un pase a Kuribayashi. El pelo erizo abre las piernas para dejar pasar el balón, haciendo que este llegue a los pies de Akutsu. Él ahora libero se acomoda para rematar, y luego ejecuta un potente disparo que acaba siendo atajado por el portero culé. El entrenador de porteros del Esperion se pregunta incrédulo cómo Nathan fue capaz de atajar un remate tan potente. Nathan reanuda el juego con un pase largo para Damián. Kuribayashi se gira preocupado, ya que el hombre más peligroso de la cancha tenía el balón a tan solo 2 minutos del final. Damián pasa ágilmente entre la marca de Kiriki y Yuma, sacándose a los dos de encima fácilmente. Yuma se pregunta de qué puto planeta salió este tipo, porque no era normal que sea tan bueno siendo tan joven. Damián continúa avanzando con balón dominado por el campo rival. Garuya le grita a sus compañeros que suban al ataque para ayudar a su estrella. A pesar de decir esto, el español seguía preocupado por la defensa de su equipo, ya que el tridente mágico del Esperion estaba más afilado que nunca, y podían vacunarlos en cualquier momento si les daban la oportunidad. Otomo aparece justo en el momento preciso para cortar las opciones de pase del argentino, manteniéndose a una distancia prudente para que tampoco pueda regatearlo. Damián se caga en todo. Fukuda felicita mentalmente al orejudo, debido a que mantener la distancia y ser cuidadoso era justo lo que más le servía contra el Barcelona en este momento frenético del juego. Otomo gana el tiempo suficiente para que Akutsu vuelva a la defensa. El pelado se pone hombro con hombro contra Damián, presionándolo fuertemente para evitar que pueda pensar con claridad. Romeo seguía con el culo a 2 manos viendo el partido, y le grita a Damián que acabe con el corazón del Esperion de una puta vez. Kuribayashi piensa en bajar para ayudar a defender, pero Ashito le dice con la mirada que mantenga su posición, porque si bajaban ahora, entonces no tendrán la oportunidad de contraatacar cuando Akutsu robe el balón. La mirada de Ashito transmite una confianza tan fuerte en el capitán que a Kuribayashi no le queda de otra que obedecer, por lo que se queda esperando en el centro del campo. Akutsu sigue batallando cuerpo a cuerpo contra el argentino, debido a que era el único del Esperion que podía con la potencia física de Damián. Akutsu corta inteligentemente el rumbo del pase a Susak, el cual era el jugador mejor posicionado para anotar. Mientras estaban batallando, la esquizofrenia vuelve a apoderarse de la mente de Damián, quien empieza a alucinar con que su abuela y su familia lo estaban apoyando desde las gradas, tras lo cual ve como su niño interior corre a abrazar a su familia. Estas imágenes hacen que el argentino se pregunte qué chucha estaba pasando en su cabeza, pero él no era el único que estaba teniendo un ataque de esquizofrenia, porque Akutsu también, ya que él estaba viendo a su madre muerta entre la afición. El niño interior de Akutsu se acerca tímidamente a ella, ya que de cierta manera aún le tenía miedo a su rechazo, pero la imagen que tenía de su madre había cambiado tras los últimos días que pasó con ella, y en vez de decirle algo feo, la mujer lo felicitó por ser tan bueno jugando al fútbol, dándole así el apoyo que nunca le ofreció cuando estuvo con vida. Akutsu sonríe al sentir que el recuerdo de su madre ya no era más un tormento, sino que se había convertido en su fortaleza, tras lo cual finalmente gana el duelo contra Damián y recupera la pelota. Los jugadores del Barcelona quedan con el hocico abierto. Akutsu filtra un pase largo directo a la mitad de la cancha para Kuribayashi. Garuya grita pidiendo que lo detengan, pero sus gritos no sirven de nada, porque el pelo erizo de todas formas se las arregla para superar la marca y hacer que el balón llegue a los pies de Ashito. El peluca corre hacia la portería rival encabezando el contraataque del Esperion. Yuma y Asari lo alientan gritando desde atrás. Han hace lo mismo desde el público, mientras que Fukuda mira atentamente a su discípulo. Ashito se repite mentalmente que puede hacerlo, puede llevar a su equipo a la victoria, pero justo antes de que pudiera dar el siguiente paso, Chaka aparece para marcarlo, y con una potente entrada le quita la pelota y lo manda a volar, haciendo que se dé una vuelta completa en el aire y caiga de espalda. El público y los jugadores del Esperion reclaman por la falta, pero el árbitro se la pela y dice que el juego continúe. El Barcelona rápidamente hace llegar la pelota a los pies de Damián, quien dirige el contraataque mientras el equipo japonés retrocede para defender.
El reloj marca el minuto 95 de juego, por lo que probablemente esta será la última jugada del partido. Y como si esto no fuese lo suficientemente malo para el Esperion, Ashito seguía tirado en el suelo y no daba señales de intentar levantarse. El peluco estaba totalmente tieso en el suelo, pensando en que había agotado hasta la última gota de energía que le quedaba en ese último ataque, y ahora no podía mover ni un solo músculo. Ashito sigue tirado en el suelo, pensando en que su tanque de gasolina se había quedado vacío. El Barcelona ataca con todo lo que tiene lo que parece ser la última jugada del encuentro. Ashito asevera que no puede levantar ni un solo dedo, mientras que Garuya le grita a sus compañeros que esta es la última oportunidad de quedarse con la victoria. Togashi y Akutsu retroceden para intentar detener el contraataque. Yume y Kiriki bajan rápidamente para ayudar a la defensa. Tanto Fukuda como Romeo miran con el culo a dos manos el final del partido, ya que como entrenadores habían dado todas las indicaciones que se podían dar, y ahora solo podían limitarse a observar cómo termina todo. Kuribayashi se desespera y se pone a correr hacia su propio arco para defender. Sin embargo, el recuerdo de las palabras de Ashito lo hacen detenerse, y se queda en la mitad de la cancha esperando que ocurra un milagro. Damian encara con balón dominado a las orejas. Otomo se repite mentalmente que no tiene por qué vencerlo, sino que bastaba con que lo retrase por un par de segundos, así que mantiene la distancia prudentemente. De pronto Susak se desmarca de Asari, lo cual produce que Otomo se distraiga por un segundo el cual es suficiente para que Damian meta un enganche hacia la derecha y supere la marca del japonés. El argentino se acerca a la boca del área con la pelotita en los pies. Romeo le grita que remate de una puta vez. Claire mira expectante a su hermanito. Damian parece querer entrar a la fuerza al área, pero todo era una finta, porque en realidad el sudamericano estaba ganando tiempo para que el capitán Kule reciba su pase. Takeshima se caga en todo, ya que había fallado en marcar a Shinoskari. Akutsu ve venir la siguiente jugada. Sin embargo, no puede hacer nada para detener la pared entre Shino y Damian. Los dos jugadores con más problemas familiares en la cancha se enfrentan una vez más. Akiyama observa el duelo atentamente, esperando el momento de lanzarse si Damian pasaba a su capitán. Entre tanto todo esto ocurría, Ashito se preguntaba en el suelo por qué mierda le tenía que pasar esto a él, pensando que aunque consiga levantarse, ya no llegará tiempo para defender. La esquizofrenia empieza a apoderarse de la mente de Ashito, y se imagina que los cuervos le estaban diciendo que lo hizo bien, hizo todo lo que pudo para ganar, así que ya no es necesario que se levante, porque había hecho un partidazo, y aun si se queda tirado en el suelo, todos lo lavarán por lo que hizo. El cuervo le dice que está bien si se queda tirado en el suelo a descansar, tras lo cual vemos como Ashito se rinde, y deja de intentar levantarse. Damian se saca de encima a Kutsu y ejecuta un potente remate. Akiyama alcanza a manotear la pelota. El esférico vuela lentamente hacia la portería del Esperion. El público guarda silencio, viendo expectante cómo la pelota se acercaba a la red. Damian ve como la imagen de su querida abuela estaba sonriendo, y piensa que por fin han ganado. Garuya piensa lo mismo, y observa esperanzado cómo el balón entraba lentamente a la portería del Esperion. Fukuda y el resto del conjunto amarillo ya estaban resignándose a perder, pero había uno que se negaba a rendirse, y ese uno no es otro que Togashi, quien se estira para sacar la pelota de la línea con una patada. Tanto los jugadores del Barcelona como del Esperion quedan con la boca abierta. Togashi se cae de culo dentro de la red, mientras que la pelota queda rebotando justo por delante de la portería. Los amarillos y los azulgranas corren rápidamente para hacerse con el último rebote. El gato es el primero en llegar, pero el bote le queda incómodo para rematar, por lo que acaba improvisando un disparo con la rodilla. Akiyama llega justo a tiempo para salvar a su equipo otra vez, y con un manotazo despeja la pelota. El rebote le queda a Garuya, quien intenta anotar rematando de primera, pero Asari alcanza a interferir metiendo la pierna. Takeshima saca la pelota del área como puede desde el suelo. El esférico le queda a Kutsu, quien al levantar la cabeza se da cuenta de que habían dos compañeros esperando en la mitad de la cancha para contraatacar. Uno de ellos era Kuribayashi, mientras que el otro era Shito Aoi, el cual por fin se había puesto de pie y estaba listo para convertirse en el héroe del partido. Garuye dice que esto es malísimo, percatándose recién de que habían dos jugadores del Esperion que no bajaron a defender. Damian abre los ojos como platos, ya que la defensa estaba muy mal parada por el contraataque, y solo dos se quedaron a defender. Akutsu no la duda ni por un segundo, y mete un pelotazo que va directo hacia donde estaban sus compañeros. Ashito y Kuribayashi corren mientras miran la pelota, esperando que esta baje para ejecutar el último contraataque del juego. Los catalanes se apresuran en bajar a defender. El público se pone de pie, expectante por lo que estaba a punto de pasar. El esférico empieza a descender justo por la espalda de Ashito, quien con un toque sutil logra controlar la pelota, quedando en muy buena posición para contraatacar. Kuribayashi corre a su izquierda para apoyarlo, distrayendo la marca del defensor cortés.
Kenta se sorprende al ver que el pelo erizo se había quedado para contraatacar, mientras que a Shiva se le erecta los pezones al ver que la última oportunidad de ganar era del Esperion, porque el reloj ya estaba con tiempo cumplido. La afición culé también lo sabía, y es por eso que estaban cagados de miedo viendo como un equipito japonés estaba a punto de darles vuelta al marcador. La banca del Esperion se levanta de su asiento para apoyar al peluca. Ashito corre con balón dominado mientras Obsidian lo persigue, rezando porque sus piernas aguanten 10 segundos más, ya que eso era todo lo que necesitaba para ganar. Ashito le roga a sus piernas que por favor no lo detengan, no en un momento como este. El cansancio de Aoi era evidente, por lo que Kuribayashi se preocupa seriamente por él. Romeo también se da cuenta, y le grita a Obsidian que aproveche para detenerlo. Hana se sentía impotente al ver a su querido pelucón tan agotado, ya que no había nada que podía decirle a alguien que ya lo estaba dando todo. A pesar de ello, Hana no podía evitar pensar que no había algo que podía hacer por él, porque hasta ahora solo lo estaba apoyando de forma egoísta, pidiéndole irresponsablemente que gane ante el mejor equipo juvenil del mundo, y siempre desde un lugar seguro. Las piernas de Ashito comienzan a fallar, lo que hace que el japonés se quede trabado por un momento. Obsidian se percata de inmediato de la debilidad de Ashito, por lo que aprovecha el momento para intentar recuperar el balón. El equipo catalán corre a toda velocidad por la espalda de Aoi, acercándose rápidamente a su posición. Hana seguía pensando en cuáles eran las palabras mágicas que podían encender el corazón de un jugador que lo está dando todo, hasta que por fin encuentra la frase perfecta para ayudar a la persona que tanto ama. Tú puedes hacerlo. Las palabras de Hana llegan al corazón de Ashito, quien saca energías de la nada para continuar moviéndose, y engancha a Obsidian por dentro. Kaido y Aoi se unen a las palabras de Hana, y le gritan a Ashito que puede hacerlo. La banca del Esperion también se suma a los gritos de apoyo. Ashito ve como Kuribayashi se desmarca pidiéndole el pase. Shiva, los viejos jugadores del Esperion, la hermana de Tachibana, y gran parte de la afición en el estadio apoya al peluca diciéndole que él puede hacerlo. Ashito se abre paso por la defensa, y luego le entrega el esférico a Kuribayashi. El 10 del Esperion aguanta la pelota ante la marca del defensor culé, tras lo cual pica el esférico para mandarle un pase elevado a Ashito. Nathan se prepara por si sale un remate. Ashito acomoda el cuerpo para recibir la pelota, recordando el sabio consejo que le dio Fukuda cuando lo conoció en el capítulo 1. Para hacer un control orientado perfecto, debes apuntar el ombligo a la dirección en la que deseas que vaya el balón. Ashito recibe la pelota con el pecho, empujándola suavemente hacia abajo para eludir a Obsidian. El resto de los jugadores del Barcelona se apresuran para intentar alcanzar al japonés, pero ya era demasiado tarde, porque el lateral izquierdo del Esperion ya se estaba acomodando para rematar. Antes de disparar, Ashito suelta su mítica frase: "Soy la reencarnación de Fukuda Tatsuya", aunque él no está muerto, tras lo cual ejecuta un potente remate cruzado con su pierna derecha. El disparo toma por sorpresa a Nathan, quien apenas alcanza a tocar el esférico, pero el débil manotazo no fue suficiente para salvar al Barcelona, porque la pelota acaba entrando lentamente hasta el fondo de la red. Nathan mira escéptico como el balón estaba dentro de la portería. Ashito y Kuribayashi guardan silencio, esperando que el juez dictamine si fue gol o no. El árbitro se lleva el silbato a la boca y con un fuerte pitido señala que el gol de Ashito es totalmente válido, tras lo cual finaliza el encuentro. El Esperion le gana épicamente al Barcelona por un 4-3. Ashito se tira al suelo para descansar, ya que estaba totalmente agotado. Togashi también se tira al suelo. Akiyama por fin respira relajado, mientras que el resto del Esperion corre para celebrar la tremenda victoria que habían conseguido. La garra y huevos del conjunto japonés no pasa desapercibida, porque todo el estadio queda encantado con el equipo de Tokio, y no hacen más que aplaudirlos por la gran hazaña que acaban de hacer. Fukuda en cambio estaba más serio que de costumbre, quizás por el hecho de que Ashito había dado un paso gigante hacia el profesionalismo, y sabía que le quedaba poco tiempo como juvenil. Romeo queda con el culo lleno de preguntas, ya que no se podía creer que la Masía ha perdido contra un simple equipo japonés. Garuya se resigna y acepta la derrota. Damian mira al cielo, recordando cómo sus amigos en Argentina siempre lo levantaban cada vez que lloraba en el suelo. Este recuerdo hace que Damian sonríe a pesar de la derrota, y se caga de la risa como un esquizofrénico a solas. Akutsu le pega una mirada a la grada, buscando el fantasma de su madre por si volvía a aparecer, pero no pasa nada, por lo que Akutsu da por superado su tema familiar. Gran parte de la plantilla del Esperion corre para abrazar al capitán, quien estaba demasiado serio. Kuribayashi se acerca a Ashito para preguntarle si se puede poner de pie. El peluca le responde que no, aseverando que no podía mover ni un solo músculo. Kuribayashi lo felicita por el tremendo golazo que marcó en el último minuto, admitiendo que fue el puto MVP del encuentro. Ashito se ríe y dice que ese último tiro fue uno de esos que te salen una de cada 1000 veces, así que le pide que muestre un poco de emoción, porque lo que consiguieron hoy no es algo que pasa muchas veces en la vida. Kuribayashi se sincera con Aoi y le confiesa que pensaba que ganar le traería una tremenda sonrisa, pero estaba equivocado.
equivocado, porque no se sentía para nada feliz, y él lo único que podía pensar es en seguir mejorando de cara al futuro. Los muchachos llegan para felicitar a los protagonistas del último gol. Ashito se deja querer, tras lo cual ve como Hana lo estaba mirando desde el banquillo. La rubia le regala una sonrisa, y luego estira su puño para felicitarlo a la distancia. Ashito levanta la voz para decirle a Kuribayashi que se siente muy feliz, porque por fin pudo jugar tal como le dictaba su imaginación, así que le sugiere a Kuribayashi que celebre por hoy, ya que han jugado de forma increíble, y nada menos que ante el mismísimo Barcelona. Akutsu llega de la nada para apurar a Kuribayashi y Aoi, debido a que estaba cansado y quería irse luego al hotel, pero Kuribayashi lo ignora completamente y lo abraza tanto él como Ashito, gritando que por fin pudieron hacerlo, pudieron ganarle al Barcelona, tras lo cual le pregunta a Ashito qué le parece su actitud ahora. El peluca se caga de la risa, mientras que el pelado Flamer está a punto de pegarles un buen putazo a ambos. Luego de esto, el tiempo pasa rápidamente, y vemos como el Esperion continuó ganando todos sus partidos en el grupo C de la Copa Juvenil, venciendo por un 3-0 un equipo de relleno, y por un 2-0 al Frankfurt de Alemania. La actuación del equipo juvenil del Esperion estaba siendo tan buena que a Garuya no le queda de otra que nominar a gran parte de la plantilla para el primer equipo, y citó a Togashi, a Otomo, a Ashito, a Kiriki, a Akiyama, al pelado Akutsu y también a Yuma, aseverando que él es un hombre que cumple con su palabra. Ya hasta aquí llega el arco del partido contra el Barcelona. Ahora solo quedan 3 episodios para finalizar el manga, así que si no quieres perderte el final, ya sabes qué hacer. Deja tu like, tu comentada, tu suscríbete y todas esas weas para que así podamos romperle el orto al algoritmo de YouTube y llegar a más personas. Dicho todo esto, me despido, nos vemos y hasta otra.